Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a una nueva sesión de los seminarios en línea que estamos organizando todas las semanas desde el CUFI. Hoy me acompaña Ana Peña, técnica de la Unidad de Teleformación. Y la voz es una de nuestras principales herramientas como docentes e investigadores. Su uso como herramienta de comunicación efectiva es crucial, pero también juega un papel fundamental en el proceso cognitivo. Como docentes, empleamos de manera muy intensiva nuestra voz. Además, debido a la situación derivada por la COVID-19, nos vemos obligados a impartir docencia y asistir a reuniones en las que tenemos que hablar con la mascarilla puesta, lo que puede originar problemas de diversa índole o incluso agravar problemas existentes. Para abordar todos estos temas, es un honor que hoy podamos contar con Emma Rodero, una de las voces más autorizadas en esta materia, y además una excelente comunicadora, como podréis comprobar en unos momentos. Emma Rodero es investigadora y profesora titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde dirige el Media Psychology Lab. Es doctora en comunicación y también es doctora en psicología, especialista en patología de la voz y especialista en psicología de la cognición. Lleva 25 años investigando la voz y la manera de hablar y ha publicado más de 70 artículos científicos sobre este tema. Además, acumula más de una década de experiencia en la industria de la radio. En la actualidad también es locutora y ha recibido premios por algunos de sus programas de radio. Y sin más, te doy la palabra, Emma. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros en esta mañana lluviosa en todos los sitios, porque aquí también está lloviendo, así que tenemos un día gris. Qué mejor manera que aprovechar esta mañana que estar aquí, bueno, pues hablando de estos temas que tanto nos preocupan, ¿no? Hace muy poquito tiempo yo contaba esto de que una mascarilla no acalle tu voz, ¿vale? Porque es muy importante en estos días, sobre todo, cuidar nuestra voz. Los profesores, los maestros en las escuelas también, en los colegios, lo están pasando también bastante mal. Se están produciendo muchas disfonías, nos informan de muchas disfonías, de muchos problemas de voz. ¿Por qué? Pues porque de repente nos han cambiado las normas, ¿no? Nos han cambiado los hábitos y eso ha hecho que nos hayamos tenido que adaptar, pues bueno, como hemos podido. Ahí lo veis. Yo supongo que igual os sentís identificados con esta imagen o identificadas con esta imagen, ¿no? Donde de repente hemos cambiado el lugar de trabajo y hemos tenido que adaptar nuestros propios hogares, ¿no? a todo esto, a toda esta situación para dar clase. Y como veis a esta señora, pues eso, casi que mientras plancho, atiendo a los alumnos y al bebé que tengo ahí al lado, ¿no? Bueno, sobre todo lo que está produciendo esta docencia que tenemos online de repente es que acabemos muertos, como este pobre gato que ha acabado también hecho polvo. ¿Por qué se produce eso? Básicamente ya tiene un nombre todo esto, ¿no? Que se llama Zoom fatigue. Zoom, ¿por qué? Pues por la plataforma Zoom, que es un poco la más utilizada en docencia online, ¿no? Y ya sabemos que se produce esa fatiga, ¿no? La fatiga por Zoom, que se llama, y que tiene mucho que ver con el tipo de comunicación que estamos manteniendo online. Muchas de estas cosas las vamos a comentar en esta sesión porque precisamente, como digo, pues bueno, se está produciendo esa fatiga por las interferencias que tenemos en la comunicación. Así que, bueno, vamos a hablar de eso. Y sobre todo vamos a intentar, dentro de todo esto adverso que tenemos, de toda esta situación negativa que tenemos, vamos a intentar ser un poco optimistas, sobre todo para que nuestros alumnos pues no se nos duerman. Atención, arriba a la derecha. Sebastián, pero Sebastián Amada. Sebastián, directamente entrando desde la cama, porque para qué nos vamos a molestar en levantarnos de la cama para ponernos... bueno, también quiero que os fijéis aquí en la postura. A ver, evidentemente esto lo que ha pasado, pues os lo voy a volver a poner otra vez a Sebastián. Sebastián, ahí lo habéis visto. Sebastián Amada. Sebastián ha sido rápido, habéis visto que alumno más rápido que se ha dado cuenta súper rápido. Cuando he dicho Sebastián, ¡clac! Ha apagado la cámara súper rápido para evitar problemas, ¿no? Pero también quiero que os fijéis en la posición que tiene el profesor, que es el que le dice Sebastián, ¿no?
Lo que estamos viendo es que se están produciendo muchas disfonías vocales, muchos problemas con la voz, también por la posición. Vamos a hablar de eso. Esa posición no es buena. La unión entre una mala posición, una mala postura, que además no solo es que te afecta a la voz, sino afecta a todo, afecta a la expresividad, pero también afecta a tu espalda, bueno, muchas cosas, ¿no? Así que vamos a hablar también de la posición en esta clase, pero siempre lo vamos a intentar hacer, y yo es lo que os intentaré transmitir hoy, con una actitud positiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque por muchos estudios, algunos que nosotros hemos hecho, otros que ya existen, estudios científicos, sabemos perfectamente por las neuronas espejo, etcétera, que la actitud que tú tienes cuando estás delante de los alumnos, de una audiencia, de un público, lo que tú quieras, se transmite y se contagia. Esto es así. El estado de ánimo que tú planteas, que tú tienes delante de alguien, se contagia, y eso hace que las personas al final tengan ese ánimo. No, si yo ahora mismo hubiera entrado aquí en esta sesión desde mi cama como Sebastián, pues chicos, es como, pues vale, si esta mujer está en la cama, yo desde luego esfuerzo mucho no voy a hacer. Es como, puff, ¿no? Nos quedamos todos puff. Pues esto es un poco lo mismo. Eso por un lado, en cuanto a la actitud, la comunicación no verbal, etcétera, pero también en cuanto a la voz, hay una cosa que se llama fonomímesis, ¿vale? Y esa fonomímesis, fono de fonar, fonomímesis, quiere decir básicamente que yo cuando estoy hablando con una persona, al final imito la misma manera de hablar. Si yo entro si yo a alguien le digo, ¿no? Ayer me pasó, por ejemplo, pues fui a comprarme un bocadillo y al entrar le dije, mire, quiero un bocadillo de no sé qué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no, que quiero un bocadillo de jamón. Y él me dijo, ¡ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Claro, ahí te cambia todo, ¿no? Ya no es quiero un bocadillo de jamón. ¡Ay, pues bien, gracias! Y fue como, ¡boom!, ¿no? Cambio absoluto de estilo comunicativo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si tú quieres transmitir ánimo, si tú quieres que te presten atención, necesitas tener energía y necesitas transmitir esa energía. Claro, eso hace que nos cansemos más. Claro, voy a acabar reventada después de estas 2 horas de clase. Sí, pero es tu trabajo. Yo creo que tenemos que esforzarnos para que los alumnos, insisto, estén contentos también, atiendan, y sobre todo que no hagan lo que Sebastián, que madre mía. Bueno, os cuento lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dividir la sesión en 2 partes. Vamos a hablar primero de tips para la docencia online. Algunas de las cosas que os voy a contar seguro que las tenéis en cuenta, seguro que ya las hacéis, pero no viene mal hacer un repasillo a todo, ¿no? Y después, como decía Antonio, vamos a hablar de cómo usar voz, de cómo usar gestos, ¿vale? De manera, claro, evidentemente muy resumida, pero vamos a intentar hacerlo. Ya os voy advirtiendo, cosa importantísima, necesito que en un ratito os vais a tener que levantar. Así que os vais a tener que poner de pie, no hace falta que os vea. A lo mejor algunos sí, uno, dos. Pero bueno, que vayáis pensando, si estáis en un espacio donde, bueno, hay que retirar alguna silla, hay que retirar algo, idlo haciendo, ¿vale? Porque necesito, insisto, que os pongáis de pie. Bueno, pues vamos a empezar con tips para la docencia online. Entonces, primera cuestión, que insisto, parece cosas tontas, pero es importantísimo. La cámara son los ojos de tu audiencia, ¿vale? De tus estudiantes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy más cerca. Entonces es importante que coloquéis bien la cámara, ¿vale? La cámara siempre se coloca, da igual la que tengáis, si tenéis un ordenador o lo que sea. Bueno, pues tú te la pones enfrente de los ojos y la subes un poquito, muy poquito, ¿vale? Es un poquito más arriba de los ojos. Es importantísimo que miréis de frente a vuestros estudiantes o con quien estéis hablando. Lo que os estoy contando os puede servir también para los congresos. Yo supongo que muchos de vosotros ahora también tenéis que acceder a congresos, o sea, estáis yendo a congresos, ya no vamos a ningún sitio, pero bueno, asistiendo a congresos online. A mí me está pasando, ¿no? Y al final muchos de ellos, me ha pasado ya, van 3. El otro día grabé 3 vídeos para distintos congresos. Te piden la intervención, la comunicación que vas a hacer en el congreso, te la piden online, te la piden en vídeo grabado, pregrabado, ¿vale? Y eso significa que te tienes que grabar en casa. Pues lo mismo, a ver, vamos a hacer una cosa medianamente profesional, entonces, bueno, cámara aquí. Que tengo un ordenador,
y lo tengo aquí abajo, pues ponte unos cuantos libros y lo subes arriba. Yo no sé si habéis visto algunos vídeos en TikTok de cómo se las ingenia la gente para colocarse el móvil en distintos sitios y además que se mueva. O sea, hay soluciones para todo. Entonces la idea es súbete el ordenador si tienes un portátil y te lo pones a la altura de los ojos. Importantísimo. Pero no voy a estar mirando arriba. Keep 2 timelines. Keep one for the opposition movements, or the liberation movements, and then one for what the government. Bueno, ni tengáis a un perro que hace cosas raras cuando estáis haciendo una clase online, como esta pobre señora que casi se muere asfixiada. Bueno, esta señora está mirando para arriba, está muy abajo y encima está en una habitación con la cama detrás. Bueno, pues vamos a intentar mejorar eso. Me he encontrado con... Todos los ejemplos que os voy a poner son absolutamente reales y yo los veo cada día, ¿no? Esto tampoco es una imagen que sea... Esto es un acto académico importantísimo, pero la persona parece, no se la ve, ¿no? O sea, insisto, no es que sea ella en concreto, es que me puedo encontrar un montón de casos donde tengo a las personas aquí, o las tengo aquí, o las tengo de medio lado. Hombre, yo creo que tampoco es tan difícil encuadrar bien, ¿no? O sí, podría ser difícil. Pero bueno, entonces vigila la posición. De la posición voy a hablar también un poquito después, porque la posición es importante también por la voz y también por salud, ¿no? Pero vigila la posición, si estás sentado o si estás de pie. Vosotros me estáis viendo de pie. Yo siempre doy las clases de pie. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera es porque todo tu cuerpo es un resonador y entonces yo utilizo todo mi cuerpo ahora mismo para poder expresarme bien. Entonces, ese es el punto primero. El segundo punto es porque yo tengo sensación real de que estoy dando una clase, ¿vale? De que tengo a los alumnos ahí. Y yo me puedo mover, ¿vale? Y los alumnos también tienen cierta sensación. Yo tengo pizarra y me puedo mover, ir para adelante, para atrás, ta. ¿Que acabo más cansada? Hombre, claro, acabo más cansada que estando sentada. Sí, pero ahora os cuento un pequeño truco, pero bueno, es una sensación más real, ¿vale? Y en tercer lugar, por la voz, porque la voz, insisto, una vez más, a la voz le afecta la posición. Los actores de doblaje graban de pie y los locutores grabamos de pie por alguna razón, que es precisamente porque la voz suena mejor y porque voy a tener menos patologías vocales que si estoy arrepungada ya en la mesa o sentada de no sé cómo o tal. Yo, insisto, he asistido a actos académicos importantes donde he visto a un señor tumbado en el sofá de su casa. No cuesta tanto ser un poquito más respetuoso, sobre todo en aquel caso era una tesis doctoral, con el doctorando que se ha preparado para hacer un acto importante que al pobre encima le ha tocado hacerlo online y ve a un señor ahí retumbado, repancingado en el sofá. No es la mejor actitud ni la mejor posición, ni por supuesto es profesional. Entonces hay que colocarse bien, pero con cuidado, no siendo que nos vayamos a matar. Luiz, para mim está cortando o teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, facilita? E aí você vai mais para trás? Tenta uma cadeira para trás. Bueno, entonces hay que colocarse, pero con cuidado, ¿eh? Siendo que nos vayamos a matar. Yo también tengo muchas cosas aquí, a mí me da muchísimo miedo muchas veces de me voy a matar un día de estos en directo y saldré también en el YouTube. Pero bueno, encuadre, ¿eh? También se aconseja, como veis aquí, a ver, yo tengo un poquito de aire por encima, como veis, y bueno, pues encuadrada medianamente en el centro, ¿vale? Y yo siempre aconsejo que se vean las manos, porque las manos dicen mucho, es con lo que expresamos también, luego lo veremos con los gestos, así que necesito que las manos se vean, ¿no? Yo recomiendo eso, pero un encuadre de este tipo aquí al medio tampoco estaría mal, siempre y cuando, insisto, esté en el medio, esté recta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, importantísimo. Os decía, truquillo, yo estoy de pie, evidentemente, pero claro, yo hay veces que tengo, porque estamos un poco locos, nos hemos vuelto un poco locos y estamos dando, yo he llegado a dar clases online de 4 horas. O sea, es una locura absoluta, pero bueno, te obligan, pues tienes que hacer una clase de 4 horas. Claro, y tú puedes decir, ¿estas 4 horas de pie? Hombre, no, primero hay descansos, pero segundo, lo que yo hago es utilizo un tajo de estos del IKEA que valen nada, que es el que tengo en la cocina, o sea que tampoco penséis, y que hace que yo muchas veces me sienta
Yo me siento y ahora mismo vosotros podríais pensar que yo estoy de pie, sin ningún problema, ¿vale? Porque, bueno, me puedo mover, pues podéis ver, el encuadre sigue estando bien, etcétera, etcétera, pero estoy sentada. Bueno, en fin, como queráis, pero intentad, bueno, que al menos se vea de forma expresiva, etcétera, 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 que se vea las manos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis al maestro de los maestros, el maestro de los maestros, señor Obama, y bien encuadrado, claro, evidentemente, a mí me faltan las manos aquí, pero evidentemente, bueno, pues ahí está, perfectamente estaría iluminado, encuadrado, etcétera. Hi, everybody. Anaya, thank you for that beautiful introduction. I could not be prouder of everything you've done in your time with the Obama Foundation. Bueno, pues, And, of course, I couldn't be prouder of all of you in the graduating class of 2020. ahí lo veis perfectísimamente, insisto, habla súper bien con su micro, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar, porque otro problema que tenemos, esto es una, no sé si veis en el centro a esta señora diputada que está fumando, vamos a intentar lo mismo que os decía antes, mantener una actitud medianamente profesional. Esto que veis aquí, esto salió en todos los telediarios, esta señora salió en todos los telediarios, pero estaba fumando un cigarro ahí. Hombre, no, puedes no fumarte un cigarro durante media hora o una hora que dure la reunión, sobre todo cuando sabes que vas a salir en el telediario. Bueno, no sé, es un poquito de tener cuidado, ¿no? Lo que quiero que entendáis es una cosa. Vale, sé que estáis en casa, pero no me hagas ver que estás en casa. Es decir, intenta hacer lo que harías en una clase y no hacer lo que no harías en una clase. ¿Tú vas a ir a una clase a fumarte un cigarro mientras está hablando el alumno? No, pues entonces no lo hagas. Esto que parece una excentricidad, el otro día alguien me ha echado el humo directamente aquí en la cara porque estaba fumando en una reunión que teníamos, que después fue un acto académico, en este caso era una defensa de un proyecto, y la persona estaba fumando en un sofá, fumando y echándome el humo. Yo veía la cámara, ¡bum!, todo el humo aquí, y al señor entre una nube. Vale, ya está. Esto dice mucho de la actitud con la que queremos estar delante de los alumnos, en una reunión, en un congreso, en lo que vosotros queráis, ¿no? Sed un poquito más profesionales, ¿no? Yo ya sé que algunas de las cosas que os voy a contar son difíciles de hacer, pues porque no todo el mundo en casa tiene un lugar, pero hay cosas que se hacen de manera sencilla, ¿vale? El no fumar es una cosa, bueno, que se podría evitar, ¿no? El no estar descolgado en una silla, el no estar en el sofá, bueno, este tipo de cosas en una cámara vertical, ¿no? Como veis en la segunda, en el medio, arriba, en la primera fila, tenemos una imagen vertical. Bueno, un señor que está mirando para otro lado porque, bueno, tampoco le interesa mucho el asunto. Y después, toda una maravilla de casas, ¿vale? Que esto lo veremos con lo del fondo, ¿no? Pero bueno, luego os cuento lo del fondo que tenemos detrás. Uso del micrófono. Usa un micrófono siempre. Lo siento mucho, pero para mí eso es algo imprescindible. Lo miréis por donde lo miréis. Básicamente porque cuando estás online, las personas te tienen que escuchar, las personas te escuchan peor, porque no te tienen delante, básicamente. Así que necesitas un micrófono para que aquel que está en casa te escuche bien. Os cuento una cosa muy sencilla, que es un poco técnica, a lo mejor Antonio ahí me puede más ayudar, pero hay estudios sobre eso, ¿no? Lo peor, yo que me dedico al audio y a las grabaciones, lo peor que puedes encontrar para la voz es la reverberación. La reverberación, es decir, el eco que suena en una sala, no sé si lo podéis percibir, ese eco que suena, esa reverb que suena, sobre todo si estás en una sala, en una habitación donde no hay muchas cosas y tiene un techo muy alto, tienes un cristal, la ventana al lado, muchas ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo peor para la voz, lo peor para entender bien la voz. Hay un estudio hecho sobre eso, donde se mide perfectísimamente la inteligibilidad de la voz, es decir, el cómo me afecta a mí el que no te entiendo bien, ¿vale? Tengo que hacer un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo mental muchísimo más elevado, ¿vale? Y eso cansa más. Entonces, si yo tengo que esforzarme para escucharte, ¿sabéis lo que voy a hacer? Bye, bye. Me voy. Es que paso de estar esforzándome para ver si te entiendo o no. Por eso, a ver, ciertas reverbs no las vamos a poder evitar porque estamos en casa, no tenemos una sala acondicionada, pero al menos
vamos a intentar evitarla con un micrófono, ¿vale? Un micrófono, al tenerlo más cerca, evidentemente no le estás hablando al aire, ¿no? Estás recogiendo todo el ambiente. Entonces, me da igual el tipo de micrófono que utilicéis, bien sea un micrófono de diadema, bien sea un micrófono normal y corriente ahí, bien sea de solapa, como yo estoy utilizando hoy, cualquier cosa, pero algo. En las clases exactamente igual. A ver, y si estás utilizando una mascarilla, ni os lo explico. Porque una mascarilla lo que va a hacer es reducir los decibelios, es decir, te van a oír más bajo, con menos volumen. Entonces, eso significa que yo voy a tener que subir la intensidad, voy a tener que hablar un poquito más alto y eso me va a afectar. Evidentemente voy a forzar, si queréis, a sobrecargar un poquito más mis cuerdas vocales. Así que si no tengo un micrófono, voy bastante mal. Como anécdota os cuento, yo tengo un colegio enfrente y yo esta mañana he seguido la lección de la maestra sin ningún problema. Enfrente significa que hay una calle ancha. Yo la oí, porque tienen las ventanas abiertas, evidentemente, para ventilar, yo he oído la lección entera. Eso significa que la señora se estaba desgañitando literalmente. No puede ser, pues no tenía micrófono, evidentemente, no puede ser. Entonces, si veis que tenéis que usar mascarilla, etcétera, etcétera, pedir un micrófono. Normalmente en las universidades, en las clases lo hay. Pedir micrófono, normalmente además está conectado con altavoces, la voz está amplificada y yo no tengo que hacer tanto esfuerzo y eso se va a agradecer muchísimo, ¿no? También otra manera de hacer eso, evidentemente, insisto, en las universidades normalmente tenemos un micrófono, pero hay veces que no hay un micrófono y yo no puedo desgañitarme. Bueno, pues existe este sistema, que es un sistema muy sencillito. Esto es un altavoz, esto es un micrófono, que es lo que utilizan los guías turísticos. Claro, guías turísticos, imaginaros, en la calle con ruido allí dando voces, ¿no? Es un sistema muy facilito que básicamente lo que hace es amplificar la voz por el altavoz, ya está. Entonces yo coloco el altavoz cerca de los alumnos y entonces hablo por aquí. Sí, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé si percibís la diferencia de sonido. 1, 2, 3, porque lo que se está escuchando es por este altavoz. Es súper sencillo, tampoco tiene mucha historia y además es inalámbrico, con lo cual yo puedo colocar el altavoz donde están los alumnos y moverme perfectísimamente con este, que ahora no me lo voy a colocar, pero es de diadema, me lo pondría en la cabeza y entonces me movería libremente, pues hablando por aquí. Es decir, soluciones tecnológicas hay, solamente hay que intentar tenerlas en cuenta para, insisto, evitar problemas con la voz. Cositas técnicas importantísimas. Hombre, prueba la plataforma. Yo sé que vosotros utilizáis Teams para las clases, pero a veces te puede ocurrir, si por ejemplo vas a un congreso online, etcétera, o tienes que hacer una intervención, que tengas que usar Zoom, que tengas que usar Meet, que tengas que usar Collaborate, GoToMeeting o todas las grandes, o Skype, que se ha quedado ahí un poco relegada, la que sea, me da igual. Necesitas probar la plataforma previamente para evitar problemas, ¿no? Entra en la plataforma, evidentemente, antes, pruébala, familiarízate con ella, prueba conexión, cámara y micrófono. Todas las plataformas tienen un lugar donde dice devices o donde están las conexiones y todas tienen para el micrófono, para la cámara, ¿vale? Y para la salida, para los altavoces. Búscala y prueba que tu sistema esté bien conectado. Comprueba tu sistema en el ordenador y compruébalo en la plataforma, en los dos sitios, porque a veces en la plataforma no me está entrando el sonido y no sé por qué, y no sé qué pasa, y no oigo nada, y resulta que es el ordenador. Vete primero a tu Mac o a tu Windows y busca, a tu Microsoft, y busca dónde está, cómo tienes configurado el audio y cómo tienes configurado el vídeo para poder evitar problemas. Y después busca el botón de presentar. Yo ya sé que esto os está pareciendo igual, qué tontería, esto es súper fácil. Bueno, pues el otro día estuvimos como 7 minutos de reloj esperando en un acto académico porque la persona no encontraba el botón de presentar. Vale, pues ya está. Es decir, os cuento cosas porque están pasando en el día a día y no está de más recordarlas. Haz una prueba siempre con algún amigo. A ver, no cuesta nada. Si tienes una conexión, normalmente, por ejemplo, nosotros ayer, Antonio, Ana y yo, nos hemos conectado, hemos hecho una prueba, hemos visto varios problemas que nos podíamos encontrar en la conexión de hoy. Y a ver, la tecnología es tecnología. A veces nos va a fallar por mucho que hagamos, sí, pero
al menos minimicemos la posibilidad de que haya algún problema. Entonces, en este sentido, insisto, puedes hacer una prueba con un amigo, puedes hacer una prueba con la organización que te invita, puedes hacer una prueba contigo misma. Si tienes otro email y otro ordenador, yo ahora mismo, vosotros no lo podéis ver, pero yo tengo otro ordenador conectado, al que estoy conectada como invitada, donde estoy monitorizando que todo vaya bien y estoy viendo la imagen que vosotros ahora mismo estáis viendo. Por si acaso, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta, insisto, todos los factores. Bueno, con el PowerPoint, no sé si tenéis este problema o no, pero con el PowerPoint muchas personas tienen el problema de que, claro, cuando tú abres el PowerPoint y le das a presentar, se te abre en pantalla completa. Es decir, te anula, si solo tienes una pantalla en el ordenador, te va a anular la pantalla del ordenador y eso hará que la conexión, la plataforma en la que tú estás, sea Zoom, sea Meet, sea Teams, sea la que sea, pues tú no la dejas de ver. Y hay muchos profesores que se vuelven locos con eso, porque o veo la pantalla o veo la presentación o no la veo tal. Pero sencillamente recordar, ¿no? Eso, es decir, que cuando tú le das al modo presentación en el PowerPoint, en este caso yo tenía 2 pantallas y entonces lo que hace es, pum, se abre, pero te las ocupa, aunque tengas 2 pantallas, te las ocupa las 2, ¿vale? Entonces hay una opción en el modo de presentar, que veis ahí, ¿vale? Donde tú le das y tienes la opción de presentar el PowerPoint en una ventana, ¿vale? Es la segunda opción, ahí la tenéis, en la ventana, le das ahí y entonces cuando tú le clicas para poder presentar ya se abre en una ventana y en ese sentido pues ya no tenéis problema, después ya tú colocas la ventana por un lado, colocas la plataforma por la otra y te apañas con una pantalla sin ningún problema, ¿vale? El Teams tiene una posibilidad que os la han contado y os lo han dicho, ¿no? Que es la posibilidad de introducir, de subir la propia presentación dentro y entonces tú la abres desde dentro y entonces no hay problema. Pero cuidado con eso, que es lo que ayer veíamos, porque cuando tú introduces la presentación dentro, lo que ocurre es que la persona, el estudiante, tiene la posibilidad de manejar esa presentación. Y lo que es peor, porque tú se la puedes evidentemente eliminar, lo que es peor es que sí que puede, cuando tienes los vídeos, no los va a ver al mismo tiempo, él le tiene que dar al play. Así que eso es un problema. Por tanto, yo os recomendaría mejor esta opción, que es la que yo estoy utilizando hoy, que es abro el PowerPoint en modo ventana y comparto modo ventana desde fuera. Y ahora mismo lo que yo estoy viendo en mi pantalla es por un lado el PowerPoint y por otro lado el Teams. Vale, si tenéis un Mac y tenéis un iPad, eso lo tenéis muy bien solucionado porque el iPad puede reproducir, puede hacer de segunda pantalla del Mac, con lo cual en una tengo el PowerPoint y en otra tengo la plataforma que sea y lo tengo solucionado, ¿no? El Sidecar. Bueno, cuestiones también muy prácticas. Enchufa el ordenador y tú te puedes ahora reíros un poco, venga, ja. Qué tonterías está diciendo esta mujer. Enchufa el ordenador. Mira, yo ayer tuve una entrevista para una televisión latinoamericana. Entonces, cuando yo me conecté, lo primero que me dijo la chica, muy amable, me dijo, perdone, doctora Rodero, ¿tiene usted enchufado el ordenador a la luz? Y fue como, la primera reacción mía fue, ¿cómo? Claro, por supuesto. Pero cuando alguien te hace esa pregunta, cuando lleva muchas entrevistas online, es por alguna razón, es porque hay un montón de gente que no enchufa el ordenador y a media entrevista, cataclac, se nos fue la batería. Entonces, a ver, las cosas están pensadas. Yo os cuento una anécdota mía que a ver, la sangre no llegó al río, pero que es una tontería de este tipo, que fui a una clase externa, a una universidad fuera, yo llevaba mi Mac, llevaba mi portátil, llegué, enchufé, yo siempre llevo 40.000 cosas, y entonces te lías ahí en el enchufe, el micro, el proyector, se me olvidó enchufar la luz. ¿Y qué pasó? Porque a mitad de la clase, adiós. ¿Vale? Entonces, a ver, en ese caso no hubo ningún problema, es una clase, pero vale, no olvidemos el check básico. Es check básico. Internet router. Intenta, yo ya sé que esto son cosas, insisto, bueno, es que yo estoy en casa, vale, ya, pero si tú empiezas a dar clases online, muchas, ¿no? En este caso, empieza a colocarte siempre en el mismo sitio, ubica en un sitio y empieza a configurar las cosas en ese sitio para que siempre estén igual, la conexión sea la misma, etcétera. Yo no me arriesgo a tener una conexión online por wifi.
vaya cada cual, pero yo no me arriesgo. Entonces es tan sencillo como, a ver, yo no tengo el router en esta habitación, yo no tengo el router en mi despacho, pero evidentemente yo cuando ya le dije a un instalador que me viniera a sacar un cable para enchufar aquí mi ordenador directamente por cable al router y no por wifi, ¿vale? Importantísimo. Reinicia el ordenador antes de empezar la transmisión. También, otra cosa que parece una tontería, que si los drivers se fueron, se bloquearon, se no sé qué, que de repente no sé qué pasa, reinicia el ordenador. Y reinícialo con tanto tiempo suficiente, si es un Mac no hace falta, si es Windows, con tiempo suficiente para que no te la líe con las actualizaciones, no siendo que al reiniciar nos empezamos a bajar cosas, voy pillada de tiempo y entonces no entro, ¿vale? Así que reinicia el ordenador con tiempo, cierra todos los programas, todos, excepto los que vayas a usar, pero no sobrecargues el sistema, así que elimina absolutamente todo, especialmente Chrome. Chrome consume un montón de recursos, así que intenta por favor apagar Chrome porque, insisto, consume muchísimo. ¿Qué más cosas? Bebe agua siempre. Silencia notificaciones, evidentemente. ¿Cuántas reuniones habéis tenido donde ¡ting! El WhatsApp? ¡Ting! El WhatsApp de no sé quién, de Pepito, de Juanito, de... Antes de iniciar, apaga el móvil o dale al modo no molestar. A todos los aparatos que puedan sonar, etcétera, 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 ¿no? Y cancela descargas, cancela todos los programas P2P, porque entonces sí que la tenemos liada con Internet, ¿vale? Y en el Google, si tuvierais que usar Google ese Chrome para hacer cualquier tipo de conexión, siempre intenta eliminar antes todo el historial, todas las cookies, absolutamente todo, porque, insisto, el Chrome utiliza muchísimos recursos, entonces hay que eliminarle lo más posible y también apaga todas las extensiones que tengas en Chrome, ¿vale? Es muy fácil, no hace falta ni desinstalarlas, simplemente vas ahí donde están extensiones y las quitas. Después las vuelves a poner si quieres cuando vuelves. Teams no utiliza el Chrome, ¿vale? No utiliza un browser, no utiliza una plataforma de estas, pero sí que la podéis usar utiliza una aplicación. Pero hay muchas otras, por ejemplo Meet, que utilizan Chrome. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque al estar dentro de la plataforma, dentro de Chrome, insisto, si no hacéis esto, pues está llevando y manejando una cantidad de recursos que os puede fallar. Así que, insisto, importante. ¿Yo cómo soluciono esto? Pues lo soluciono, yo tengo otro Chrome, tengo dos Chromes. El Chrome normal que uso cada día y el Chrome Canary. Yo me bajé el Chrome Canary sencillamente porque es un Chrome vacío, no tiene extensiones, no tiene nada, no tiene mi perfil. De tal manera que cuando yo hago una conexión por Meet, cuando yo hago una conexión, ahora por ejemplo, tengo que grabar una entrevista también para un congreso online que me van a hacer, me han mandado las instrucciones y es una conexión que se realiza a través de Chrome. Yo ese día no haré la conexión a través de Chrome normal mío, sino lo haré a través de este, que no tiene nada, no tiene extensiones, no tiene perfil, es pum, vacío. Entonces yo cierro todo en el ordenador y solo se abre ese Chrome, ¿vale? Importantísimo todo eso si no queréis que el ordenador pues tengáis un problema con él. Y después no viene nunca mal hacer un test de velocidad, que es muy fácil de hacer, que lo hace un programa, que lo hace Internet, que en la web ponéis test de velocidad y lo haces en un momento para comprobar que todo está yendo bien o que todo va a ir bien y no cuando estás ya en conexión pues tener el problema de, ay Dios mío, que la conexión no va bien, ¿vale? Importantísimo. Bueno, esto es de perogrullo, pero por si acaso yo lo comento. Comenta a todas las personas de casa que no hagan consumo excesivo durante tu conexión. Porque claro, si yo tomo todas estas precauciones con mi ordenador, pero tengo a mi hijo en la otra habitación descargándose medio internet, pues entonces no hago nada. Es lo mismo, porque la conexión evidentemente es la misma, ¿no? La red que estamos utilizando es la misma, así que cuidado con eso. Y entonces, bueno, estos serían algunos consejos. No os lo he dicho, pero en cualquier momento podéis intervenir, podéis preguntar, podéis apuntar algunas experiencias que hayáis tenido también vosotros, bueno, lo que queráis, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tiene nadie ninguna pregunta. Bueno, esto es un check básico, ¿vale?
Bueno, ir pensando si tenéis alguna pregunta también, en cualquier momento me vais diciendo. Vamos a entrar en la realización. Ahora ya voy a entrar en la conexión, ¿sí? Entonces, la primera cuestión, evidentemente, es buscar un lugar tranquilo en casa, en la medida de lo posible, insisto. Yo todas estas cosas os las cuento en la medida de lo posible, porque, claro, hay gente que, insisto, tiene un lugar para estar, digamos, medianamente aislado y hay gente que no, y hay gente que tiene un casoplón y hay gente que, bueno, pues que no, depende de cada uno, ¿no? Pero al menos dentro de lo que tienes, intenta buscar el lugar más tranquilo. El lugar que no sea un lugar, una sala que no sea muy grande, insisto, por la reverberación, que tenga cosas, cortinas, muebles, etcétera, para evitar también esa sensación de espacio y que esté, bueno, lo más tranquilo posible. No te pongas al lado de la cocina o al lado de la lavadora que no sé qué, o, bueno, de fuentes de ruido. Intenta que el fondo sea neutro. A ver, esto es también depende de, hay opiniones para todos, ¿no? Pero no sé si os ha pasado a vosotros de ver estos mosaicos que se ven ahora de las conexiones, donde tú ves a todos tus compañeros ahí, y lo que estás haciendo realmente es ver, oye, vaya pedazo de no sé qué que tienes ahí detrás, ¿no? Fíjate, yo pensaba yo que Juan no tal, pero porque somos así, te estás fijando a ver qué hay detrás de cada uno de ellos y cómo es su casa y dónde está, porque eso dice mucho de las personas también. Entonces me entretengo viendo a ver, pues bueno, el tiesto de no sé quién y el no sé qué, el de no sé qué. Entonces por eso os digo, para no despistar, para que no haya problemas, mejor utilizar un fondo neutro. Se puede hacer de muchísimas maneras, ¿vale? Lo del fondo neutro. Yo os puedo dar alguna idea. A ver, solamente depende de cuántas veces tengáis que hacer conexiones online, si esto os vais a dedicar a esto, si no. Yo doy muchas clases online, entonces, por ejemplo, lo que vosotros veis aquí es un roll-up. Es decir, yo lo tengo subido al techo, es un panel blanco, ¿vale? Que cuando yo tengo una conexión lo que hago es bajo el panel blanco por completo, un roll-up que vale 100 euros, y entonces tengo un fondo neutro. Lo que está aquí detrás es mi biblioteca, mi despacho y tal. Pero a mí no me apetece que la gente esté mirando a ver qué libro tengo ahí, si tengo aquí no sé qué y si tengo aquí no sé cuánto. Entonces me es muy fácil, bajo y ya está. Eso sería una opción, digamos, más cara, pero podéis hacer otras cosas. Cuando yo no tenía el roll-up, lo que hacía era cogía una manta y la colgaba en las dos estanterías. Y ya está, ya tengo un fondo negro o un fondo blanco, da igual, porque cuelga una sábana. O hay gente, hay profesores que se compran, esta pizarra es más pequeña, ¿vale? Como veis aquí, pero porque a mí me gusta tener la mitad de la pantalla tal, pero hay gente que se compra una pizarra más grande, de tal manera que tú tienes en el fondo, todo tu fondo es una pizarra, es blanco, también es neutro. Soluciones hay, o bien hay gente, el otro día, por ejemplo, una compañera que me dijo, ay, muchísimas gracias, pero eso me había ocurrido. Algo tan tonto como, me dijo, oye, ¿qué puedo hacer para salir bien? Tal, y le dije, búscate una pared blanca que tenga. ¿Dónde tienes un sitio donde tienes una pared blanca detrás? Ah, pues en el salón justo tengo tal, y yo puedo hacerlo. Y entonces ella salió toda feliz, como me veis a mí, con un fondo blanco, pues era una pared de casa, pero ya está, fondo blanco, fondo pared, tal. Hay soluciones para todo, así que, bueno, es sencillamente buscar una de ellas, ¿no? Pero intentad, pues, no sé, el otro día también veía una conexión de una persona que estaba haciendo también un acto importante, pues con la cama detrás. La cama deshecha o ropa encima. El otro día me contaba un amigo de una empresa multinacional que está haciendo muchas entrevistas online y que tiene un libro para escribir sobre todas estas cosas y cómo va descartando súper rápido candidatos porque ya dicen, madre mía, o sea, la entrada, la impresión que te da de entrada cuando tal, pues ya dices, esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar, insisto, que nuestros estudiantes se centren en el contenido y no se centren en mi casa. Esto es un poco la idea, ¿no? Utiliza un fondo virtual si no tienes un buen fondo. Esta es otra opción. Hoy en día las plataformas, muchas de ellas, Zoom, Antonio, por ejemplo, ahora sería un ejemplo, está utilizando un fondo difuminado. Esto es otra opción, evidentemente. Y insisto, pues Zoom y otras muchas plataformas ya tienen esta opción. Así que una idea, ¿no?
Apaga toda fuente de ruido, esto ni, vamos, ni qué decir tiene, pero hay que recordarlo. Cierra ventanas. ¿Cuántas veces estamos en una conexión y está la persona, estamos escuchando el tráfico de la calle? No sé, cierra la ventana, que no es tan difícil, y cierra la puerta. Es decir, intenta eliminar toda fuente de ruido o toda fuente que me pueda distraer, ¿no? Porque esta mujer pues se ha preparado para su acto y está súper bien y está encuadrada y tiene un fondo neutro. Pero claro, si tengo al gato por en medio, el problema de la pobre es que eso también despista. Entonces se distrae, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, controla la luz. Esta es otra. Yo voy a utilizar a Antonio de ejemplo. Antonio está bien iluminado. No sé si os dais cuenta, ¿no? Hay una gran diferencia entre ver a una persona a oscuras y ver a una persona bien iluminada. Yo os cuento, yo tengo clases muy largas. He tenido clases de 3 horas, 4 horas, como os decía antes, online. Y eso hace que la luz va cambiando, evidentemente. Si yo tengo la ventana, yo aquí tengo un balcón, pero ahora mismo este balcón tiene la persiana, perdón, bajada hasta abajo. ¿Por qué? Porque el problema de tener luz natural, que está muy bien tener luz natural, pero siempre y cuando sepas que en toda tu transmisión esa luz no va a cambiar. Pero el problema está en que si tú tienes luz natural y tú te haces el check, digamos, la prueba con luz natural y te ves bien, pero después tienes 1 hora de clase y dentro de 1 hora el sol se ha ido, pues entonces vamos a tener un problema. O el sol va cayendo y entonces la luz va yendo, va cambiando. Es decir, si la luz natural lo que pasa es que va cambiando a lo largo de tu sesión. Yo, para evitar que no cambie, desde el principio hasta el final vosotros me vais a ver exactamente igual. ¿Por qué? Porque he bajado la persiana hasta abajo y toda la luz que yo tengo ahora mismo en la sala es artificial. Y está compensada y controlada desde el inicio. Y entonces eso no va a cambiar en toda la sesión. A mí eso me da esa seguridad, ¿vale? De no tener que estar pendiente de lo que ocurre. Y después, cuidado de dónde nos llega, ¿no? Esta señora está explicando pues, que esta posición con esta luz aquí, pues fatal. Fijaros cómo cambia su cara cuando tiene luz y cuando no, ¿no? Ahí está diciendo que tenemos un poquito de sombra por un lado todavía. Pero fijaros la iluminación, lo que cambia, ¿no? O sea, fijaros esta imagen que tiene ahora, tiene solamente una luz en el techo, con toda la luz, bueno, toda la cara apagada por completo. Daros cuenta de, y fijaros ahora el cambio, daros cuenta de, pues podéis estar pensando, ya, pero es que yo tengo que dar una clase, a mí no me líes con estas cosas. Ya, pero lo que quiero que entendáis con estas cosas es que son importantes, ¿por qué? Porque todo va en detrimento o todo va incrementando el esfuerzo mental que la persona que está allí delante está haciendo. Si no te oigo bien, si no te veo bien y encima tienes una luz que no sé qué, que no te veo, eso hace que todos los componentes comunicativos vayan cayendo. Las señales comunicativas que yo necesito para entenderte bien y sobre todo para verte, para saber qué me estás explicando, si el estado de ánimo, si te parece bien o mal las cosas, etcétera, etcétera, me las vas anulando. Y eso es un esfuerzo mental mayor. Por eso es importante que tengáis en cuenta esas cosas. Hoy en día, los youtubers esto se lo saben muy bien, tenemos este tipo de aros y cosas que se pueden poner en el móvil, que puedes poner delante de la cámara para que te iluminen un poquito más, y que son baratos. Esto es un poquito más grande porque es de trípode, pero que los hay, insisto, incluso para adaptar al móvil. O sea, hoy en día hay de todo, ¿no? Pero bueno, intentad, insisto, que haya 2 luces. Este sería, bueno, el 10, de 10, ¿cómo es? Pues de 10 son 2 luces delanteras y una trasera. Ese sería lo que se llama backfront fill y que sería la mejor iluminación que podéis tener. Pero bueno, mientras tengáis una iluminación importante pues, delante, ¿no? Y no os pongáis, si utilizáis luz natural, por Dios, a contraluz. Eso no funciona. Bueno, avisa a todos de que no molesten. Importantísimo, ¿vale? Moon and light form moonlight. Next word we have is cooler bag. Cooler bag could also be a compound word, cooler and then bag. Bueno, a ver, insisto que luego después esto queda gracioso y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar
avisar a todos en casa. Eso es una tontería, pero pasa muchas veces que no le hemos dicho a no sé quién. Yo siempre antes de entrar aquí voy a mi marido, voy a todo el mundo y le digo, escuchad, desde esta hora hasta esta hora esta puerta está cerrada y aquí nadie hace ruido y aquí nadie entra. Ya está, entonces normalmente lo respetan. Insisto, cuando tienes niños es más complicado y a veces pues ocurren estas cosas que son graciosas y no pasa nada. Pero, insisto, tened en cuenta estas cosas. Os cuento simplemente una anécdota para que veáis que a veces esto se puede ir de mano y puedes pasarlo mal. Yo recuerdo también un acto donde una de las personas tenía un niño y no lo podía dejar con otra persona. Ya está, tienes un acto, estás en casa y la niña estaba allí y entonces el hecho de que su madre estaba mirando una cámara y estaba en el ordenador y no le estaba haciendo caso, pues provocó lo que provocó, que es se puso a llorar, pasaba por delante, bueno, estaba intentando llamar la atención de su madre. Su madre tuvo que desconectar como 3 o 4 o 5 veces. Y eso lo que hace es que ella lo está pasando súper mal, pero nosotros también, porque nosotros la estábamos viendo sufrir. Al final no pasa nada, porque tú la entiendes y dices, no pasa nada, chica, o sea, ¿qué le vas a hacer? Ya está, todos sabemos las circunstancias en las que estamos, ¿no? Pero bueno, cuando puedas, al menos, insisto, intenta evitar esto, porque al final, si no, todos sufrimos mucho. Después, vístete adecuadamente. Piensa en lo que te pondrías si fuera presencial y cuidado con la parte de abajo. Una de las cosas importantes es una sensación psicológica. Nosotros también estudiamos mucho los impactos psicológicos, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes cuando tú haces una conexión online es que te sientas que estás realmente presencial. Lo que he dicho antes, la idea es intenta no hacer aquello que no harías realmente cuando estuvieras presencial. ¿Tú te vas a ir en pantalón corto a dar una clase? Bueno, pues intenta no estar en pantalón corto. ¿Tú te lavarías los dientes antes de ir a la clase? ¿Tú te peinarías? Etcétera, 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 pues intenta hacer lo mismo. Cuando digo que es una sensación psicológica, primero, es un impacto importante para las personas que tienes delante, es decir, el que vean a una persona bien vestida, etcétera, etcétera, peinada, no tiene nada que ver con, insisto, una persona tirada en un sofá, despeinada o como esté, que se nota que no se ha preparado para el asunto, ¿no? Pero en segundo lugar, tú también tienes, y eso está estudiado también, la sensación psicológica de que realmente estoy trabajando, realmente estoy en clase. No es que esté en casa y estoy ahí, bueno, una charleta, ¿no? Realmente estoy en clase, estoy dándote una clase, ¿no? Aunque este espacio que tengo aquí no sea exactamente la universidad o lo que sea. Entonces, insisto, vístete y como esto es una reunión, da igual la vestimenta que tienen y las posiciones que tienen, ¿no? Pero insisto, intenta evitar problemas de este tipo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que se te olvida. Es decir, lo que le ha pasado a este hombre, que a ver, era una reunión, tampoco va más allá. Bueno, al final está en YouTube, está en Internet, ¿no? Pero la idea es, a ver, que se te olvida que estás en pantalón corto y te levantas. Y os lo digo porque tengo un amigo al que le ha pasado en realidad en una multinacional, trabaja en una multinacional, trabaja siempre online y entonces se viste, tenía la costumbre hasta ese día de vestirse, pues poner la camiseta, chaqueta, de aquí para arriba bien, pues en calzoncillos y en zapatillas, ¿no? Y un día alguien le pidió, no sé qué, que estaba detrás. Claro, se te olvida, porque tú esto lo haces todos los días, ¿vale? Te levantas, pum, te pones una chaqueta, pum, te pones aquí delante y ya está, y te olvidas. Y un día alguien le pidió una cosa que se tuvo que levantar, entonces se levantó a buscarla y todo el mundo vio que estaban calzoncillos y fue como el hazmerreír de, a ver, que eran sus compañeros, pero era una reunión grande con muchas personas. O sea, dices, Dios, se me olvidó, ¿no? Entonces, bueno, cuidado, intenta, yo qué sé, vístete. Yo estoy vestida ahora, no veis los pantalones, pero estoy vestida de arriba abajo, por si acaso. No siendo que vaya a hacer cualquier movimiento, cualquier cosa y se me vea. Después, a ver, las personas, hemos hecho una investigación, ya veis aquí, aunque la mona se vista de seda a veces, da igual, este hombre es así un poco... En fin, ¿qué es mejor? ¿Vestimenta formal, vestimenta no formal? Esto sirve también para presentaciones públicas. Nosotros hemos hecho un estudio reciente, ¿no? Donde evidentemente hemos medido también vestimenta, hemos visto a ver qué es lo que mejor funciona y evidentemente siempre funciona mejor la vestimenta más formal que informal.
Online tampoco, no os estoy diciendo que os pongáis un traje, pero una camisa, un tal, pues no sé, algo un poco más así, que no sea el pijama de casa o el chándal con el que estáis habitualmente, ¿no? Un poquito esto. Bueno, sé puntual y respeta el tiempo. Hay mucha gente que llega con el tiempo, se conecta 30 segundos antes o un minuto después y entonces después vienen los problemas técnicos y es que no oigo y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? No, llega, si tú eres el protagonista de la presentación, si tú eres el profesor, llega 10 minutos antes como mínimo y prueba y chequea todo. La tecnología es traicionera, aunque tú ayer por la tarde lo probaras y apagaras el ordenador y tal, tú te piensas que cuando vuelvas a encender todo va a estar igual y qué va, que muchas veces no es así, así que vuelve a hacer una prueba antes de entrar y entra siempre o intenta entrar siempre con el micro cerrado. A ser posible controla cuando el micro está abierto y cuando está cerrado. Sí, ha dicho cabrones a sus propios alumnos, porque se pensaba que ya había acabado y la pobre, pues no habíamos apagado el micro. Esto es una de las cosas que los periodistas, yo soy periodista, he trabajado también en la televisión y tú te acostumbras, ¿no? Tú tienes un pilotito rojo que hace hace aquí clic y sabes que cuando esto está encendido y cuando esto está tal, tú no puedes hacer nada raro, ni puedes decir cosas raras, a no ser que quieras salir en internet, insisto. Entonces tienes como ese chip. La gente que no lo tiene, porque ahora ha empezado a dar clase online y se ve con, al final pensad que es lo mismo, un micrófono y una cámara, lo que tengo delante, lo mismo que tiene un periodista delante, necesitamos acostumbrarnos a tener ese chip de cuidado con los alumnos, cuidado cuando tengo el micro encendido, qué estoy haciendo y qué estoy diciendo, ¿no? O apagar, encender y no sé cuándo lo tengo apagado, no sé cuándo lo tengo encendido. La cámara. Intenta en las transmisiones que tengas, evidentemente no apagar la cámara. Básicamente, a mí me fastidia mucho, por ejemplo, cuando estamos en determinadas reuniones si hay alguien que tiene la cámara apagada, porque es como si no estuviera en la reunión realmente. Hay una persona ahí que está con la, insisto, cámara apagada o micro apagado, chico, no sé, o lo mismo, pues está mirando el móvil o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, intentad de... Cuando digo estas cosas parece como muy, insisto, básico, no sé qué estáis pensando, porque después otro problema que tenemos aquí es que como no os veo y no os oigo, a saber qué estáis pensando, pero en fin, hace poco también me contaba un amigo también que trabaja en una multinacional que con Dinamarca, la danesa estaba fregando los platos mientras estaba en la reunión. Taca, 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 taca. Y fue como, pero chica, por Dios. Primero, a ver, apaga la cámara si te vas y el micro si te vas a poner a fregar los platos, pero vamos a ver, ¿no puedes fregar los platos antes o después? ¿Realmente es necesario que estés online fregando los platos? Es que me da igual cómo friegues los platos de tu casa y me da igual cómo es la cocina de tu casa. Vale, cuidado. Entonces, bueno, cuando digo no deberías apagar la cámara es, a ver, si tú eres el protagonista, evidentemente no la vas a apagar, pero también hay veces que estás asistiendo a una reunión o lo que sea, hombre, no sé, a mí me parece que porque si estuvieras presencial, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías allí, así? ¿No estarías, no sé, mirando el móvil o girado de espaldas o haciendo otra cosa, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? A ver, que tenemos una mano. Ay, Carlos, qué bien, tenemos una pregunta. Cuéntanos, Carlos. Voy a encender la cámara, ya que lo has dicho. Bien, así te puedo ver. Genial. Mirad, ya tenemos interacción y feedback. Dime, Carlos. Y además el micro. Mira, bueno, me está encantando la presentación que estás haciendo porque sí que hay algunas cosas que son más o menos evidentes, pero que al final no las ponemos en práctica porque decimos, bueno, realmente, ¿para qué? Esta es un poco la situación. Entonces hay diferencias entre lo que sería una reunión, por ejemplo, de investigación o con los compañeros, a lo que sería una clase. Acabas de decir lo de la cámara y yo la cámara realmente en las reuniones no la suelo encender o no la solemos encender. Yo sí, porque habitualmente soy organizador, entonces lo tengo encendido, pero no la suelo pedir que la enciendan porque realmente es una prolongación de una llamada telefónica o por lo menos pensamos que es como una llamada telefónica. Cuando no es así, tienes toda la razón que es una sustitución de la reunión presencial. Y si ya, además de no ser presencial, no ponemos la cámara, entonces es todavía peor. Pero no lo veo en un aula. Y no lo veo en un aula porque, primero, son
muchos estudiantes y hay un problema adicional, que es un problema técnico, que es el problema del ancho de banda. Si todos los estudiantes encienden la cámara, es posible que tengan problemas de conexión. De hecho, Teams, por ejemplo, supongo que Zoom tiene lo mismo, permite deshabilitar las webcams del resto de participantes para evitar ese problema. Entonces, sí, perfectamente de acuerdo. ¿Cómo coincide en eso? Porque, no sé, además los estudiantes son muy reacios a enseñar sus cámaras, pues porque a lo mejor muchas veces por lo que dices tú, porque están haciendo también otras cosas. Ellos son más multitarea que nosotros. Sí, yo te cuento cómo yo lo resuelvo. Efectivamente, tienes toda la razón. Yo normalmente digo, no deberías apagar la cámara porque me he encontrado con tesis doctorales donde el propio doctorando apaga su cámara en la presentación. Es decir, lo que hace es me plantas el PowerPoint y quito cámara. Yo quiero verte. Lo que estoy intentando explicaros y que es muy importante es que cuando tú estás en una reunión, y en una reunión me parece esencial, pero te cuento por qué. Cuando tú estás en una reunión y tú planteas una propuesta, una idea, yo necesito saber la cara que tienen los demás, porque si no, ¿cómo sé que les está gustando o no la idea, que lo apoyan o no, o la reacción que pueden tener? Es decir, al quitarme la comunicación no verbal, pierdo prácticamente todo. Otra cosa es una llamada. Sí, vale, en una llamada evidentemente no tengo eso, pero como si fuera una llamada telefónica, pero normalmente lo que estamos haciendo es sustituir la reunión presencial por una reunión online. Entonces, yo, chico, necesito verte a ver qué reacción. Cuando yo te digo A o B, ¿tú qué opinas? ¿A o B? No es lo mismo que yo te vea la cara que con que me hagas... Sí, sí. ¿A ti te gusta A? No hace falta que me digas nada más, pero si no te estoy viendo, entonces puedes estar pensando, yo qué sé, qué barbaridad está diciendo este señor, a mí me da igual, yo qué sé. Y no tengo ese feedback. Es decir, sobre todo yo esto lo explico con reuniones de business, ¿no? Yo doy muchas clases a empresas. Cuando tienes una reunión de business donde estás intentando vender algo, yo es que necesito tener el feedback de la persona, si no, ¿cómo sé que...? Entonces ya estamos sustituyendo mucha comunicación, estamos perdiendo muchas señales comunicativas online como para encima que ni siquiera te vea. Insisto que es por eso por lo que lo digo. Ahora, vamos a las clases con estudiantes. En las clases con estudiantes, evidentemente, yo no los tengo a todos ahí plantificados. Como bien dices, son listos y apagan las cámaras para que no veas lo que están haciendo. Entonces, yo os cuento lo que yo hago, fijaros. Es una cosa que iba a contar después, he desaparecido porque se me ha caído un papel. Es una cosa que yo hago y que os iba a contar después, que es lo siguiente. Yo necesito verlos de vez en cuando. ¿Para qué? Pues para que sientan también que están en clase, para que yo vea su reacción. Entonces yo los voy llamando poco a poco. Entonces yo les digo siempre, cuidado, en cualquier momento te puedo hacer encender la cámara. Así que, por eso no tengo a ningún Sebastián, nunca he tenido a ningún Sebastián que esté en la cama, porque yo siempre les mando un email previo y les digo, ojo, normas e instrucciones. Primera norma e instrucción es que en cualquier momento te puedo dar la palabra y tendrás que tener un micro o lo que sea a tu disposición para entrar. Y segundo es que te voy a pedir que en algún momento entres en cámara. Así que estate preparado, estás advertido, ¿vale? ¿Para qué? Para también fomentar participación, para que haya esa sensación de conexión. Si no, no tenemos... el problema que tenemos así es que no hay conexión emocional, no hay nada. Es decir, yo no sé, y os podéis sentir vosotros, a mí me pasa muchas veces, como yo me he sentido hasta ahora, hasta que he podido hablar contigo, te sientes solo, parece que estás hablando para... Yo estoy aquí en la habitación hablando para... que no sé si alguien está escuchando. Es triste, por eso a veces necesitas feedback. Para organizarlo, lo que hago es, normalmente, les digo, hay una lista, les mando una lista y entonces les digo, normalmente voy a seguir esta lista, este orden. Entonces, ahora vamos a ver este vídeo y necesito que me comentéis qué pensáis, ¿no? A ver, no sé, A, B, C, lo que queráis, ¿no? Entonces voy por lista. Antonio Pérez, estate atento, te toca. En cuanto acabe el vídeo, micro encendido, cámara encendida y entras a decirme qué opinas de eso, ¿no? Entonces voy por lista. Entonces ellos ya saben, están advertidos, no perdemos tiempo porque sabéis que hay un retardo importante entre que te digo enciende cámara, enciende tal, espérate que encuentro el botón, que coge el ratón, pérdida de tiempo total. Entonces ellos saben cuándo van a intervenir, están preparados, no los pillo en la cama y hay unas instrucciones básicas. No sé si os sirve, pero esto es un poco lo que yo hago. Y en las reuniones, que yo también pues, soy jefa de grupo de investigación, de laboratorio, etcétera, etcétera, hago exactamente lo mismo. Es importante saber moderar y dar paso. Es
Es decir, tú te conviertes aquí en un moderador si eres organizador de reuniones y tú eres quien tiene que darles voz y abrir cámaras o lo que sea. Entonces, a ver, vamos a empezar tal, hoy en la reunión vamos a ir hablando por este grupo primero, este grupo segundo, este grupo tercero, así que en este caso, a ver, atenta Silvia Pérez, que voy en un segundo, en cuanto acabemos de hablar, a darte paso para que nos cuentes un poquito cómo está yendo el grupo, qué estáis haciendo, no sé, si tenéis alguna duda, etcétera, etcétera. Sí, en ese momento Silvia ya está buscando micro, pam, 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 y entonces Silvia entra. Muy bien, Silvia, vale, hemos acabado, me voy ahora mismo a... Entonces, lo que yo hago en el caso de reuniones, de investigación, etcétera, es sigo el chat. Es decir, en el chat hay un orden de personas puestas. Entonces, yo les digo, voy a seguir el orden del chat, ¿vale? Vais a ir hablando por el orden del chat. Entonces, cuando Silvia acaba de hablar, Antonio, que está debajo, ya está prevenido, ya sabe que le va a tocar. Así que ya micro, cámara, tal, ya está encendida, ¿no? Tienes que convertirte, tienes que hacer un papel activo. Eso cuesta más, da más trabajo, pero funciona y va bien, ¿no? Bueno, todo eso, no sé si te sirve. Sí, sí, lo que pasa es que también te quería preguntar una opinión, porque, ¿sabes? No sé si vos estás acostumbrado a manejar Teams, supongo que estás acostumbrado a manejar un montón de herramientas, pero Teams sacó ahora hace poco el Together Mode, que básicamente yo lo que había leído es que psicológicamente nos impacta mucho ver, pues por no sé, 49 personas que puedes llegar a ver con webcam y que eso al final te genera una fatiga, la persona que está hablando. Y dice que el Together Mode que te mete a todas las personas en una sala virtual, que parece que simplifica un poco eso. No sé si eso es cierto, si es un argumento comercial que lanza Microsoft o qué opinas de eso. Sobre todo en las Que es un reuniones, argumento comercial. Ya me imaginaba, ya me imaginaba. Que queda muy bonito. A ver, sí, dime. No, digo que queda muy bonito y punto, entiendo que no es nada más. Queda muy bonito, pero sí, sobrecarga bastante, es decir, ver excesivas cosas, excesivas caras, sobre todo porque el problema que tiene, ¿sabéis el problema que tienen los mosaicos? Por eso produce una sobrecarga cognitiva mayor, es que cada mosaico es diferente, es decir, no es lo mismo que yo tuviera 27 enfoques como el que yo tengo, todos son iguales y lo que cambia es la persona, a que tenga, pues Pepe que está no sé dónde, el otro, o sea, ¿habéis visto la variedad de colores, de estancias, de fondos, de posiciones de personas, de uno en la silla, el otro está haciendo no sé qué? Eso despista muchísimo y produce una sobrecarga cognitiva. De momento no hay estudios, pero sí que lo que os decía al principio, el Zoom fatigue, tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Así que sí, a mí no me gusta ver el mosaico por completo, insisto, porque es como, Dios mío, ¿no? Hay demasiadas cosas ahí. ¿Dónde miro? ¿A quién miro? Es un poco lío. Pero bueno, sí, evidentemente los estudiantes normalmente tienen que tener micro apagado, cámara apagada. Hay programas como Meet que tú les puedes además silenciar directamente cuando hay alguno que no sé, está haciendo yo que sí se oye no sé qué, pues tú puedes directamente silenciar y ya está. Y un poco controlar la sesión. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por participar. Vamos a seguir aquí un poquito. Mira, aquí tenemos un mosaico de lo que hablábamos. Pues esto, ¿no? Menudo follón hay aquí. Es decir, es como... el problema es que hasta que yo concibo y entiendo qué es lo que hay aquí, pues la verdad es que es un poco lío. Esto es sencillamente para explicaros que, insisto, cuando la cámara está encendida hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Fijaros en la imagen de la izquierda. Está en el baño haciendo sus cosas. Se fue con el móvil al baño. Bueno, pues eso, nada, ir al baño antes de iniciar la conexión, pero no entréis con... No vayáis a ciertos lugares con el micro, la cámara encendida. Esto es lo que le decía antes a Carlos, modera la sesión, respeta turnos de habla, ¿no? Modera la sesión. Es que es súper importante. Y te digo también, Carlos, en este sentido y a todos, moderar la sesión significa eso, tener un papel activo e ir repartiendo los papeles e ir dando paso, ¿no? Es como el telediario. Los periodistas esto lo sabemos hacer muy bien porque es dar paso. Tú eres el semáforo que está en rojo y abre en verde y entonces tú les vas dando paso uno por uno, ¿no? Entonces, importantísimo moderar la sesión, respetar turnos de habla. Sabéis que siempre hay un delay, un retraso. Bueno, pues intentar que cuando la persona acaba no entres directamente justo cuando acaba de hablar, sino intenta
A ver, siempre se van a producir problemas, porque no está reproduciendo una conversación real, pero bueno, siempre intenta eso. Acaba la persona de hablar, calla un poquito, cuenta un segundo y después ya entras, ¿no? Porque si no, con ese retraso la puedes pisar y bueno, puede ser un poquito de lío. Así que, insisto, moderar sesión, controlar la sesión. Hace poco, otro ejemplo, ¿no? También iba a una sesión, era una sesión internacional, ahora no recuerdo qué era exacto, sí, era un doctorado internacional y la persona que entró y que el presidente del tribunal no sabía qué tenía que hacer. Bueno, pues aquí estamos, vamos a iniciar la sesión, bueno, no sé muy bien, esto está, no sé si está, no sé a quién no sé quién tiene que hablar primero, entonces entraba uno, no, pero y se pisaban entre unos, otros, es como... entiende cuál es tu papel, modera por Dios la sesión, danos paso. Una cosa importantísima es, si vas a grabar la sesión, avisa por Dios a todos los asistentes de que vas a grabar la sesión, porque te puedes meter en un problema después con ese tipo de grabaciones. Entonces, nosotros en la Universidad Pompeu Fabra tenemos yo siempre tengo una slide inicial, una diapositiva inicial que dice... esta sesión va a ser grabada, tu defensa de pum, 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 propiedades, derechos de imagen, pam, bim, pam, pim, pam, pam. Y nosotros tenemos obligación de dejar esa diapositiva un tiempo, se deja al inicio de la sesión 2 minutos para que todo el mundo la lea, lo tenga claro y entonces iniciamos con grabación. Importantísimo avisar a la gente, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a lo que nos toca aquí, que es la voz y los gestos. Esto es un poco tips de docencia online, vamos a voz y gestos. Voy a empezar con los gestos. Y un poco con lo que os decía antes, si yo no veo a las personas, lo que le decía a Carlos, aquí lo vais a ver perfectísimamente, la importancia de la comunicación no verbal y la importancia de los gestos, la importancia de tu actitud y de qué cara me pones cuando estás delante de mí, porque en función de la cara que pones, yo siempre digo que las personas a veces buscan, es decir, las personas responden según tu actitud. Entonces, si quieres que las personas respondan de manera positiva, ponte delante de ellas con una actitud positiva. Y sin una sonrisa muchas veces no se gana nada. Bueno, vais a ver a este bebé lo que va a hacer su madre con él y... vamos a sufrir un poco, pero bueno, para que veáis hasta qué punto los gestos y la actitud que tú tienes delante influye en la respuesta que vas a recibir. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what do you do? Oh, yes. Oh, what a big girl. Simplemente mira a alguien así o mira a alguien así y veréis la diferencia en su reacción. Si tú quieres realmente, insisto, conseguir algo de alguien delante, si quieres tener un buen feeling, una buena conexión, es súper importante, insisto, la actitud con la cual, bueno, pues te muestras. Insisto, simplemente con una cara seria o con una cara sonriente, fijaros qué reacción provoca. Es una reacción muy básica, evidentemente el niño se siente completamente indefenso, pero en realidad somos así, aunque tú no hagas, aunque la persona que tengo delante
no haga todas esas cosas, de repente hay un cambio en la reacción y la comunicación se puede caer por completo, sencillamente porque la comunicación verbal no está acompañando. Así que cuidado con eso, porque como veis ha sido un cambio brutal. El niño utiliza toda serie de, habéis visto, herramientas que tiene a su alcance para poder volver a llamar la atención de su madre, y son las mismas que a nosotros nos sirven. Cómo utilizar los gestos, cómo utilizar un tono agudo. Cuando yo utilizo un tono agudo es una llamada de atención, evidentemente. Él grita, claro está, pero entended que el tono agudo es eso lo que significa, es llamada de atención y es evidentemente llamada de alerta, ¿no? Pero el niño grita porque sabe, chilla en ese tono agudo fuerte, es precisamente para llamar su atención, utiliza los gestos para llamar su atención. Y como recurso último, fijaros también en vuestra comunicación verbal, cuando alguien se medio gire, cuando alguien baje la cabeza, cuando alguien deje de mirarte directamente a los ojos, entiende que la comunicación no está yendo bien, ¿vale? Eso es lo que él hace. Llega un momento en que la reacción es tal que se gira, no quiero verte, no quiero saber nada de ti. Esto también en la comunicación verbal, en el día a día, no verbal, perdón, en el día a día funciona, ¿sabes? Cuando veas a una persona medio girarse, bajar cabeza, bajar ojos, etcétera, etcétera, o tirar hacia atrás, que es la actitud defensiva, cuidado porque lo que estás diciendo no le está gustando en absoluto. Así que también aprendamos a ver esas, como lo que significan esos gestos, ¿no? Bueno, ¿qué queremos? ¿Muchos gestos o pocos gestos? Bueno, esto es un estudio hecho de TED Talks, de las charlas estas TED, donde se midió el número de gestos que hicieron los speakers que tenían más éxito y los que tenían menos éxito, más populares y menos populares. Esta diapositiva me sirve para explicaros una cosa. Las diapositivas, como estáis viendo en esta presentación, se tienen que procesar en 3 segundos. 1, 2, 3, ya. En las diapositivas no se escribe texto. Porque las diapositivas son, en inglés tienen un nombre muy claro, que es Visual Support, es un soporte visual. Lo que no puede mi palabra lo muestro con una imagen, ¿no? Esta es la combinación perfecta, y hay estudios sobre eso, insisto, pedagógicos, así que necesitamos utilizar las diapositivas de manera correcta. Lo digo porque en el mundo académico, Dios mío, y los propios estudiantes se quejan a menudo de, Dios mío, qué diapositivas infumables. Recordad que si yo tengo en la diapositiva texto y yo estoy hablando, es absolutamente imposible desde el punto de vista cognitivo, absolutamente imposible poder atender a las dos cosas. Así que una de ellas pasa a fondo, y normalmente lo que pasas a fondo eres tú como profesor que está hablando. Si tú me pones una diapositiva con letras, yo automáticamente la voy a leer y entonces tú te conviertes en una mosca que está ahí. Tengo que hacer un doble proceso, tengo que eliminarte a ti para poder leer la diapositiva. Y además, si lo que dice la diapositiva ya me lo estás contando, ¿para qué tengo 2 vías? Absurdo. Y después otra cosa importante que aprender con las diapositivas. Yo no te puedo poner una diapositiva que no se pueda procesar en 3 segundos, porque si no te vas a enganchar con ella y vas a dejar de escucharme también. Si yo te pongo una diapositiva muy compleja, entonces te pasará eso. En este caso yo te he ido paso a paso. Intentad hacer las cosas y explicar las cosas paso a paso. Te acabo de explicar que esto es un estudio donde hay una TED Talk, tal, y se ha estudiado el número de gestos de los speakers, de los hablantes, ¿no? De los presentadores más populares y menos populares, pero yo todavía no te he dado el resultado. Tú no lo sabes. Te estoy preparando para ello. Eso es una llamada de atención y una preparación antes de darte los datos principales. Lo que no puedo hacer es darte el gráfico directamente, súper complejo, donde ahí te enganchas, ¿vale? Y entonces la explicación que yo te estoy dando ahora habría pasado por completo desapercibida. Ahí sí, ahí tenéis los resultados. Menos popular, y ahí tenéis los resultados para más popular. ¿Veis? Paso a paso, según voy explicando, tú vas viendo en pantalla lo que yo te estoy explicando. Así sí me sigues. Si yo te hubiera puesto, insisto, un gráfico complejo en la pantalla con todos los datos de golpe, entonces tú te enganchas ahí y me dejas de escuchar. Así que intentad hacer diapositivas en evolución, paso a paso según lo que estoy explicando. Y esto está hecho con PowerPoint, no tiene más complejidad. Bueno, pero como veis aquí a lo que vamos, número de gestos, a la gente le gusta que hagas gestos. Los gestos son súper importantes en la comunicación y sobre todo los gestos son muy importantes cuando tengas una mascarilla delante, ¿vale? Una mascarilla delante, porque hay veces que no te entiendo. Entonces, a ver, que te he dicho que 2, ¿vale? O que vamos a la derecha o que ahora nos vamos a ir a la izquierda.
o vamos a subir, o esto es más alto, o esto es más bajo, ¿vale? Insisto, porque si no falta parte de la comunicación. Los gestos y la voz se procesan y se producen en la misma área del cerebro. Fijaros la importancia que tienen los gestos y la voz. Cuando yo hablo necesito acompañarme de gestos y además hay investigaciones que demuestran, varias ya, que demuestran que cuando yo utilizo gestos mi voz cambia. Es decir, soy más expresiva. No es lo mismo que yo te diga, mira, ¿sabes qué? Que no puedes hacer esto. A que te diga, ¿sabes qué? Que no puedes hacer esto, que no puedes hacer esto. Porque el simple hecho de mover la cabeza y las manos va a hacer que acentúes el no, etcétera, etcétera. Es decir, que la parte de la voz también va a ir acompañada con los gestos, por eso son tan importantes. Posición, vamos a hablar un poquito de la posición. Esta es la posición llamada de poder, ¿no? Una posición siempre abierta, ahí tenéis, bueno, esta estatua, ¿no? Que nos recuerda esa posición de poder y la importancia que tiene esa posición. Las piernas siempre abiertas a la altura de los hombros. En esta posición, vosotros no podéis ver las mías, pero sería esta la posición, siempre rectos y siempre en posición abierta, cabeza, mandíbula paralela al suelo. Yo tengo un collarín que les pongo a mis estudiantes para que no bajen la cabeza. Aquellos que veo hablar así, con la cabeza para abajo, les pongo un collarín para que automáticamente levanten la cabeza, porque para la voz es súper importante la posición, ¿vale? Y para la respuesta que vas a conseguir también. Vamos a ver este vídeo, es una TED Talk, es muy cortita, y vamos a ver esta investigación que hizo Cady, es una investigadora muy conocida, hablando de esa posición de poder y sobre todo de cómo afecta la posición que tú tienes, ¿vale?, a tu propio estado de ánimo. What happens if you take a role change? What happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes, you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for 2 minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you 5 of the poses, although they took on only 2. So here's one, couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. And here are the low power poses. So you're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for 2 minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So 2 minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase, and low power people experience about a 10% decrease. So again, 2 minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease, and the low power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive, and feeling sort of shut down. We've all had that feeling, right? So it seems that our nonverbals do govern how we think and feel about ourselves. So it's not just others, but it's also ourselves. Also, our bodies change our minds. Nuestro cuerpo, nuestra posición cambia, ¿vale? Tu cabeza. ¿Quieres tener un día malo? Vete por la calle arrastrando los pies con la cabeza abajo y háblale a la gente así. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hoy bien, aquí. Y tendrás el peor día de tu vida, porque todo el mundo va a pasar de ti, va a decir, esta tía... A esto se refiere. Daros cuenta, simplemente
lo que ha hecho ha sido colocar a algunas personas en posición de poder y a otras en posiciones, pues eso, defensivas, etcétera, etcétera, cansadas. Y lo que ha medido fisiológicamente ha comprobado que sube el nivel de testosterona, que baja el nivel de cortisol, que es al final lo que nos pone nerviosos, ¿no? Y que sube el nivel de riesgo, es decir, me arriesgo más porque tengo más confianza en mí misma. Vete con confianza por la vida y conseguirás más cosas. Vete con esa posición y será mucho mejor. ¿Quieres dar una conferencia? ¿Quieres que el público entienda que eres creíble, que tal? ¿Quieres que tus alumnos también te vean como una persona que sabe, que tal, competente, etcétera, etcétera? Ya sabes, posición, esa posición importante. Aquí veis las que ella utilizó, pero nosotros acabamos de hacer un estudio también en el laboratorio donde medimos las de arriba y las de abajo. Y los resultados siempre han sido los mismos. Es decir, cuando tú te encuentras a una persona con cualquiera de estas opciones, todo el mundo, sin excepción, escogió en la parte de arriba la D y en la parte de abajo la B. Yo quiero una persona delante con esa actitud, no con ninguna de las otras, porque cualquiera de las otras me hará pensar que pasas de mí, etcétera. Y si yo percibo como persona que está delante de ti que tú pasas de mí, yo paso de ti. Si los alumnos perciben que tú no estás haciendo ningún esfuerzo por ellos, ellos pasarán de ti. Es así de sencillo, no prestarán atención. Entonces, posición recta, importantísimo. Si estás sentado, por Dios, recto, es también, no solo por la voz, también, insisto, por tu salud, por tu espalda, por todo, ¿vale? Si no, como os decía al principio, la combinación entre una mala posición y una mala utilización de voz es terrible para acabar, evidentemente, son los factores, la combinación perfecta para acabar con una disfonía. Hombre, pues no, tampoco te me pongas chulo, ni de medio lado, ni en una posición tímida, como veis aquí, cuanto más cerrada esté, más torcida esté. Necesito equilibrio, ¿vale? Las personas necesitamos ver las cosas en equilibrio. Entonces no te me tuerzas, ¿vale? No te me pongas de un lado, no te me recuestes de un lado, etcétera, etcétera. Esto tampoco, con las manos en los bolsillos, pasando un poco de todo. Bueno. Gestos con las manos. ¿Qué hacemos con las manos? Pues vamos a intentar hacer lo que no hacen los políticos. Me da igual que ella es Marta Rovira, pero podría ser cualquier otro político. ¿Dónde? Aquí la veis. Bueno, pues bien. Me estoy enterando perfectamente de lo que está diciendo, por cierto. No sé si os dais cuenta del interés que tiene el tema y de lo importante que es y sobre todo los cambios que hay y cuántas partes hay en el discurso que está haciendo, ¿no? Y lo distendida que está y lo poco, bueno, está relajada, la habéis visto, ¿no? Bueno, en fin. ¿Sabéis qué? Que vale, que te he dicho que me hagas gestos, pero que no me puedes hacer gestos todo el rato de la misma manera, ¿sí? Porque esto, ¿sabéis? No significa nada. Esto es hacer esto todo el rato y entonces me aburro. Para hacer esto, mejor que no te vea las manos ni que hagas nada. Y menos agarrotada, cerrada, con los puños tal. Os he dicho posición abierta y evidentemente relajada y evidentemente, ¿qué hacemos con las manos entonces? Utilizar las manos para los gestos que hay. Hay 4 tipos de gestos, ¿vale? Uno son los emblemas. Antonio, que sabes que luego te... Y tú sabes lo que es, ¿no? Vale, luego te llamo, ¿no? Aunque cuidado con los gestos asociados con personas. Han hecho una encuesta hace poco entre estudiantes jóvenes, muy jóvenes eran, y les preguntaron, les hacían así, no sabían lo que era. Pues, Carlos, asiente simplemente con la cabeza. Si yo te hago así, ¿tú sabes lo que significa? Vale. Bueno, pues ellos les hacías así, no sabían lo que significaba. Y cuando les dijeron, vale, ¿tú cómo indicas que vas a hablar por teléfono? Hacían así. Bueno, pues estas cosas se están empezando a pasar. Esto indica, Carlos, que somos mayores. Así que sí, a mí también me pasa esto, yo no lo he visto nunca, pero en fin. Bueno, los emblemas son gestos asociados a que tienen un significado, ¿no? Bien sea, pues te hago así, te hago así. Bueno, todo el mundo entiende este tipo de gestos. Estos son los gestos más complicados. Un bebé, por ejemplo, no haría estos gestos. Los bebés solo hacen un tipo de gestos, que es el que habéis visto antes, que por cierto aprendemos antes que el habla, antes que el lenguaje, que son los gestos que apuntan, porque son gestos que no significan nada, no tienen un significado asociado. Un bebé no puede asociar un significado a un gesto, es demasiado pequeño. Gestos de estructura y para señalar, ¿vale? Gestos de estructura y para señalar son sencillos, estos son los que hacen, insisto, los bebés, los niños pequeños, que son los pointing sobre todo. Bueno, derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Gestos descriptivos, fijaros, esto es redondo, entonces
yo te puedo decir que, no sé, que pienses en algo grande y redondo. Pues piensa en algo grande y redondo, pero no te he dicho, piensa en algo grande y redondo. ¿Eso qué significa? Nada. Hemos hecho un estudio en la Pompeu Fabra con niños haciendo gestos o sin hacer gestos y hemos medido la comprensión. Cuando tú utilizas gestos, ¿pero gestos qué significan? No esto. Esto no es nada, ¿vale? Pero si tú utilizas gestos que significan, entonces, sí, si yo te digo que nos vamos hacia la derecha, donde vamos a pensar, y a pensar mucho, ¿vale? Esto es acompañarlo y ayudar a la comprensión. Ayudar a la comprensión. Estoy exagerando ahora un poquito, para que lo tengáis claro. Bueno, gestos descriptivos, pues eso, grande, pequeño, etcétera, etcétera. Y gestos prosódicos son estos que ha estado haciendo ella, es decir, los que marcan el habla, ¿vale? Y voy corriendo, 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 corriendo y de repente me paro y entonces ¡pa! ¿No? Y esto es súper importante, ¿no? Bueno, pues estos son los gestos prosódicos que son los que más se usan o los únicos que usan en general la gente. Lo que quiero que entendáis es que no puede ser que yo esté continuamente marcando gestos prosódicos, sino que tengo otros, ¿vale? Y que tengo que ayudarme con esos gestos para que la gente me entienda mejor. Siempre hacia arriba, insisto, posición abierta, no nos agarremos las manos, que son lo que necesitamos para expresarnos. ¿Vale? Y bueno, pues nos vamos a la voz y así ya vamos acabando, ¿no? Vamos a intentar que nuestra voz suene bien. España apoya la unificación y que puede y debe hacerse dentro de la unidad económica y política. Bueno, que no... No, esto no, vale. Bueno, entonces la primera cuestión, vamos a hacer un pequeño entrenamiento de lo que yo haría si fuera vosotros, profesores. Daros cuenta que los profesores en un 80% tienen patologías de voz. Ya, ahí lo he dicho, pum, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Disfonías y todo tipo de problemas. Entonces somos un colectivo especialmente afectado y por eso para mí es súper importante que entendáis que la voz son músculos, que la voz es cuerpo y que necesita entrenamiento antes de ponerse en marcha. Y que de la misma manera que un corredor cuando sale a correr calienta previamente, porque si no va a tener un problema físico en su día, la voz es exactamente igual y si tú no calientas nunca y la fuerzas cada día y ahí no sobrecarga, al final vas a tener un problema vocal. Entonces lo que quiero ahora ya os voy advirtiendo que vayáis quitando todo alrededor porque nos vamos a poner de pie, todos de pie y entonces vamos a hacer una serie de ejercicios que haríamos para, insisto, calentar, vamos a calentar nuestra voz y entonces doy tiempo. Como ves, yo, Carlos, lo que te explicaba antes también es un poco esto. Yo he avisado al principio de la sesión de que os ibais a levantar, de tal manera que ya la gente va intentando, pues eso, prepararse y no le pilla por sorpresa. Bueno, pues vamos allá. Es sencillo, solo tenéis que levantaros, insisto, y escuchar, vamos a escuchar una canción y me vais a seguir, ya está, con eso es suficiente. Vais a seguir lo que yo voy a hacer. Y ya está. Vamos allá. Hombros atrás. Venga, vamos a relajarnos un poquito, que lo necesitamos. Hombros atrás, relajado, hombros relajados. Codos abajo, bien, también relajados. Muy bien. Vale, adelante. Arriba, fuerte, 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 fuerte. Soltamos. Arriba. Mandíbula paralela al suelo. Muy bien. Aquí ya va a empezar a tirar, ¿eh? Inclinada. Aquí tira, ¿eh? Tiene que tirar, aquí.
Derecha. Tira, 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 tira. Mano. Tira, 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 tira. Izquierda, primero normal, de lado. Un poquito más adelante, mano atrás. Abajo. Ahí un ratito. Arriba. Tira ahí del cuello hacia arriba. Medio semicírculo de cabeza por delante. Solo por delante. Solo por detrás. Aquí tira más. Entero. Hacia el otro lado. Muy bien. Vale. Arriba. Fuerte, fuerte, estira, estira de puntillas, fuerte, 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 fuerte. Y cuando yo diga te vas a dejar caer de golpe hacia adelante. 1, 2, 3, hacia adelante, fuerte. Ahí hasta abajo, que no me quiero ir de pantalla. Deja la cabeza colgando, deja la cabeza colgando. Perfecto. Vale, ahora yo iría, os cogería, si estuviera aquí, ahí con vosotros, os cogería y os movería la cabeza, así boca abajo, ¿vale? Con la cabeza boca abajo, colgando por completo, os movería así la cabeza. Y no os lo voy a probar ahora porque evidentemente no tengo tiempo y no os tengo aquí, pero os podría haber probado físicamente el cambio que se produce cuando tú haces esto o no lo haces en tu voz. Es decir, acústicamente te podría hacer un análisis acústico de voz y demostrarte que hay un cambio fundamental en tu voz cuando tú haces esto, básicamente porque la has relajado, ¿vale? Porque relajas los músculos que la afectan, que además los profesores y los que estamos todo el día en el ordenador son los que más tensos tenemos y seguro que habéis estado ahí, clac, 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 ¿no? Pues eso, así que es importante que hagáis eso. Ejercicio de hombro y de cuellos. De cuello, pero de hombro, ¿vale? Los que hemos hecho ahí. Entonces hay mucha gente que me dice, ya, pero es que yo no tengo tiempo. Es que yo, claro, me levanto y me tengo que ir ya corriendo. Bueno, pues a ver, chico, yo esto lo voy haciendo por el pasillo, según me voy vistiendo. Es que no necesitas tampoco pararte y hacer. Mejor que te pares y lo hagas, pero si no, vas corriendo por el pasillo, vas haciendo cosas y lo vas haciendo. Y después te cuelgas boca abajo. Esto lo puedes hacer en la cama. Te cuelgas boca abajo. Sí, no hace falta que te cuelgues como el niño ese, pero te cuelgas así boca abajo, la laringe entonces queda colgando, ¿vale? Y entonces es un poco esto, ¿no? La pobre laringe se queda así colgando, se relaja y entonces, insisto, la voz cambia y se oye más alto, vas a ganar en volumen. Sin esfuerzo, ganas en volumen. Así que hacedme caso. Insisto que ahora no os lo voy a demostrar, pero hacedme caso. ¿Qué hago con la voz? Bueno, con la voz evidentemente tengo 4 cualidades, ¿no? Entonces, 4 cualidades en la voz que tenemos. Las 4 cualidades son intensidad, tono, duración y timbre. Voy a empezar por la intensidad, ¿no? La intensidad que yo necesito. Esta es mi caja de voz, me ayuda a enseñar cosas de voz, ¿vale? Aquí os la voy a poner un poquito más lejos para que la podáis ver. Bueno, caja de voz, aquí tengo la intensidad. La intensidad que yo tengo que utilizar cuando hablo para mis estudiantes, etcétera, es una intensidad enérgica que llamamos. Es decir, y sobre todo cuando hablo en público, etcétera, es una intensidad enérgica. No estoy hablando así, yo ahora mismo no estoy hablando así porque además eso, pues, como, vale, esta muchacha no está haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Es esta intensidad, tampoco es gritar, no es gritar, ¿vale? No voy a gritar, pero es sencillamente subir un poquito la intensidad en este punto. Intentar cambiar la intensidad, ¿no? Si yo tuviera que leer esto, necesito un voluntario que vaya encendiendo un micrófono. Entonces la idea es alguien que levante la mano y que encienda el micro. La idea es, mirar, ahí tenéis un texto. A ver, José Antonio García.
Luego tenemos un premio para todo el que participe. José Antonio a escena. ¿Te puedo ver, José Antonio? Sí, sí, estoy aquí. Ah, pero no, tú no me vales. Es Antonio, ¿no? He leído José Antonio del otro lado y lo he confundido. Bueno, venga, sí, empieza tú. Pero alguien que se vaya preparando también, ¿eh? Venga, hoy quiero hablaros de Juan. Pero más intensidad en la mayúscula. Espera. Más intensidad en las mayúsculas. Hoy quiero hablaros de Juan. Hoy quiero hablaros de Juan. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él. No nos presta atención y se enfada a menudo cuando le decimos algo. Muy bien, lo has hecho muy bien, sobre todo la atención nos ha quedado muy claro. Me has marcado más, has dicho, y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él. Cuidado con eso porque el más no significa nada. Siempre vamos a marcar aquellas palabras que tienen un significado. Más no significa, es más complicado, las cosas no son más grandes, las cosas son más grandes. ¿Sí? Porque es lo que... Pero muy bien, yo le daría un aplauso. Bueno, entonces, energía e intensidad alta, enérgica, no gritar evidentemente, pero vamos a marcar aquellas palabras que son: hoy quiero hablaros de Juan. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él. ¿Sí? ¿Veis? Nota, es una ligera subida de intensidad. Vale. La segunda, entonces ahí ya tenemos la intensidad aquí a este punto, ¿no? Vamos a la duración. La duración puede ser rápida o lenta. La voz tiene una poderosa influencia. La voz tiene una poderosa influencia. Bueno, pues ni rápida ni lenta. Cuando hablemos para los estudiantes y cuando queramos llamar la atención, vamos a intentar usar la duración como la usamos en el día a día, que es cambiándola. Lo que es más importante se dice lento, lo que no es importante se dice rápido. Bien fácil de entender. Hoy quiero hablaros de Juan. Hoy quiero hablaros de Juan. No, hoy quiero hablaros de Juan. Si yo te digo esto, todo es igual. No hay ningún... Y yo cuando hablo en la calle hago cambios de velocidad. ¿Sabes lo que te digo? No, pues si te cuento una cosa que me pasó ayer, lo flipas. Que no te estoy diciendo nada y entonces voy rápido. ¿Para qué? Para llamar la atención. Y cuando llegue la cosa importante ya te diré que Juan se ha liado con María. Vale, entonces ahí, ¡fum!, lento, ¿no? A ver, ¿tenemos un voluntario que encienda micro? No tenemos ningún voluntario, nadie quiere un premio ni nada. Esto es terrible. Pues el premio tiene su cosa. ¿Nadie? Ana, ¿te atreves? Venga, enciéndete el micro ahí, vamos allá. Venga, va. Lo que está en cursiva es rápido, lo que está en negrita es lento. Hoy quiero hablaros de Juan. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él, ¿sí? Venga, dale. Hoy quiero hablaros de Juan. Bien. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él. No nos presta atención y se enfada a menudo cuando le decimos algo. ¡Wow! Súper bien, ¿lo habéis visto? Súper bien, aplauso. Sí. A ver, aquí tengo esto que te puede servir. ¡Muy bien! ¿Vale? Sí, hombre, hacer también jueguecitos con los estudiantes, que estas cosas les gustan, ¿vale? Yo tengo el... No. Y además yo no tengo que gritar. Por tanto, utilizo mi voz. De estos jueguecitos hay un montón. Yo también tengo una ruleta, que a veces cuando jugamos a ver qué vamos a... Yo doy oratoria, pues a ver qué te toca el tema, y entonces le doy y gira aquí, y estas cosas les encantan, se vuelven locos. Bueno, entonces, perfecto, muy bien. Esto es la duración, así que la duración dependerá de lo que estoy diciendo, ¿vale? Será rápida cuando no es importante y será lenta cuando sí lo es. Tono de la voz, las cuerdas vocales, aquí vamos. Esos son unas cuerdas vocales, no penséis que es otra cosa. Así son, lo que tenéis aquí dentro. Bueno, cuerdas vocales. Tono. La voz es el espejo del alma. La voz es el espejo. Va subiendo. Del alma. La voz es el espejo del alma. Vale, lo que hemos hecho ha sido subir el tono de grave a más agudo, ¿no? Y aquí lo que tenemos que evitar... Le gusta cepillar. Mi madre no se puede comparar. A nuestras madres debemos amar. Bueno, que no tenemos que ser monótonos, ¿vale? Entonces, importantísimo. Bueno, evidentemente podemos utilizar tonos graves. La voz tiene una poderosa influencia. Tonos agudos.
La voz tiene una poderosa influencia. Y tenemos que combinarlos para poder llamar la atención. La voz tiene una poderosa influencia. La voz tiene una poderosa influencia. El consejo que os doy aquí, de manera muy rápida porque no tengo tiempo, si no sería una clase solo de voz, os diría iniciar las frases en agudo y bajar al grave. Cada vez que inicio en agudo y bajo al grave. Yo no puedo empezar un cuento a un niño y le digo, mira, érase una vez, santo Cristo, se muere. Érase una vez, siempre el agudo inicia y llama la atención y el grave siempre resuelve. Entonces siempre el inicio de frases en agudo y después bajo. Cuando inicio tema, cuando inicio algo también es arriba y después bajo. Bueno, entonces vamos a hacer todos un ejercicio. No me encendáis los micros porque nos volvemos locos. Pero un ejercicio para calentar la voz es hacer la ambulancia, ¿vale? La ambulancia es hacer Nino. Ni, no. A ver, 1, 2 y 3 todos conmigo. Ni, no. Ni, no. Vale, la idea es hacer esto, ¿para qué? Porque la voz siempre está muy apagada. Muy apagada cuando estamos al inicio, sobre todo si nos acabamos de levantar. Necesitamos levantarla, necesitamos darle color. Así que vamos a intentar hacer este tipo de cosas para la pobre animarla, ¿no? Y vamos a calentar un poquito. Entonces, 2 ejercicios para que calentéis el tono. Siempre con pajita, a ser posible, para que después ya os bebéis un poco. No, no os bebáis nada. ¿Por qué con pajita? Para evitar que tengáis después problemas de voz, para evitar forzar. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar, ¿vale? Podemos cantar cualquier canción. Yo lo que hago con mis alumnos es cantar el cumpleaños feliz, que se lo saben todos, y hago esto. Vale, pero que podéis cantar cualquier canción. Mientras me hagáis esto... Vale, esto nos sirve, hacer un glissando, sobre todo también de abajo a arriba. Y para enfriar después de cuando acabo la clase, al revés. Porque después hay que enfriar también, hay que hidratar, etcétera, etcétera, porque si no has tenido un sobreesfuerzo grande. Bueno, vamos a intentar hacer esto con el gran Michael Jackson. Vamos a calentar con él. Esto es lo que él hacía antes de cantar. Otro ejercicio que podemos hacer, en vez de solo es, que también lo podéis hacer sin pajita, es así, porque así practicamos también la articulación. ¿Vale? Vamos a calentar con él, a ver si le pilláis. Y así sucesivamente. I want to be all the way open. Todo open, vale, pues esto es lo que necesitamos, todo open, ¿vale? Entonces, bueno, también yo lo que hago con los estudiantes, esto sirve también para pronunciación, canta una canción, lo mismo, cumpleaños feliz. Vale, y así pues practico tono y articulación. Vale, necesitamos otro voluntario o voluntaria y lo que quiero que hagáis aquí es leer en tono agudo el rojo y en tono grave el azul. Hoy quiero hablaros de Juan. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él. No nos presta atención y se enfada a menudo cuando le decimos algo. ¿Sí? ¿Habéis visto más o menos? Esto es un poco lo que os explicaba antes. Para evitar ser monótonos, vamos a intentar, esto es un ejercicio, una cosa muy básica, después habría que hacer más cosas, pero os puede servir. ¿Tengo algún voluntario? ¿Alguien que levante la mano? Tengo voluntarios. Esto no puede ser. A ver, Carlos, ¿te atreves? Venga, Carlos. Carlos se va a llevar hoy el premio. Una cosa tiene que ser muy rápida, es que os tengo que dejar en 5 minutos. Venga, venga. Pero, a ver, dale. repíteme, ¿qué necesitas que haga entonces? Os hablaros de Juan. En rojo, el agudo, en azul, el grave. Dale. A ver. Hoy quiero hablaros de Juan. Hace 5 meses que sabemos que tiene Alzheimer y cada vez nos es más complicado comunicarnos con él.
Arriba. Nos presta atención y se enfada a menudo cuando le decimos algo. Vale, la última y ya está, porque la has cambiado. Y se enfada a menudo, agudo, cuando le decimos algo, grave. Y se enfada a menudo cuando le decimos algo. Eso es. Bien, súper bien. Vale, perfecto. Y lo último, ya el timbre es boca abierta. Entonces, lo que quiero que hagamos aquí son básicamente, bueno, 2 ejercicios, ¿no? Uno es, vamos a contar hasta 10 así. Todos conmigo, a ver, los que no os estoy viendo, sed buenos, haced esto. Vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, otra boca, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ana, enciende micro y cuenta del 1 al 10. Ana. 1, ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, y ahora vamos a hacerlo así, en vertical. Hazlo conmigo, Ana, y todos igual. En vertical. 1, 4 dedos. O, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, cuenta del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Habéis visto un cambio, no? Sigue, sigue. 7, 8, 9, 10. Bueno, pues ya veis el cambio y simplemente es un pispás lo que estoy haciendo. O sea, la voz cambia muchísimo. Si queréis realmente que se os escuche bien, etcétera, etcétera. Y sobre todo, esto es súper importante con mascarilla. Imaginaros que hay que vocalizar, que te tienen que entender, ¿vale? Así que importantísimo. Bueno, pues estas serían las 4 cualidades de la voz y el entrenamiento que tendríamos que hacer, ¿vale? Con cada una de ellas, ¿no? En internet tenéis esta charla, Persuade con tu voz, es una TED que yo hice con esas 4 cualidades de voz y un poco pues contando todas estas cosas, ¿vale? Y ya acabo. Pues con este anuncio termina nuestro repaso a la actualidad. Despedimos. ¿Cómo no podemos quedarnos así? El pobrecito está disfónico. Cuidado, no está fónico. Si estuviera afónico, sin voz, estaría sin voz. Afónico, sin voz. Disfónico, pues estoy así, vale, más o menos. Bueno, importantísimo, me habéis visto durante la sesión. La voz es agua, necesito agua, agua, agua. Al menos media hora antes. Bebiendo agua. Y después, claro, tú dices, y por supuesto, después yo me bebo otro de estos, ¿no? Entero. Alguien me dice que después me estoy todo el rato yendo al baño. Bébela a sorbitos o ponte una pajita y vas bebiendo a sorbitos, poquito a poco, ¿vale? Para que no tengas que ir al baño. Después, utiliza suero fisiológico, ¿vale? Esto para mí es vamos, mi pan de cada día. ¿Cómo se utiliza el suero fisiológico? Por aquí, por la nariz y trago. ¿Por qué? Porque es la única manera de hidratar la mucosa, ¿vale? Daros cuenta que si yo bebo agua, pues me va por aquí, por la boca, pero que tengo toda esta parte de aquí, la parte nasal, ¿vale? Que esto tiene que estar muy hidratado para la voz y eso es lo que hace el suero fisiológico. Otra cosa muy importante para la voz, lo que yo voy a hacer justo después son vaos. Ahora ya hay estos dispositivos portátiles, ¿veis el vaho como sale? Y yo me pongo aquí, entonces ahora cuando acabe me lo pondré aquí, ¿vale? Y estaré aquí un ratito para volver a humidificar la voz después de todo el sobreesfuerzo que he hecho durante 2 horas, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en Amazon, es que son 30-40 euros. Y si no, pues nada, cazuela al fuego, vaho y toalla. Me pongo la toalla y aspiro por la nariz y por la boca, súper importante, ¿vale? Hidratar, insisto ahí. Y después tenéis própolis, ¿vale? Otra cosa importantísima es el própolis, que podéis tener, esto es de herbolario, ¿vale? Por la nariz y por la boca. Cuando yo acabe también haré eso. Nariz y boca, própolis, importantísimo. Infusiones de tomillo, yo os recomiendo estas. Cuando acabéis el día fatal de la voz, entonces lo que podéis hacer en este caso, no sé si se ve, bueno, es de Yogi Tea y es para la voz específicamente, tiene tomillo, tiene otras tal. El día que tengáis muchas clases, haced el favor, antes de iros a la cama, tomaros una infusión para que ella se recupere. Si no, insisto, tendremos problemas. No susurréis cuando os encontréis mal de la voz. No hagáis esto, porque esto es lo peor para la voz. Y tampoco carraspeéis, porque eso es un golpe fuerte a las cuerdas vocales y las va a irritar más. Carraspeo. Si quieres irritarla y tener más sensación de que hay algo aquí, carraspea.
Y entonces es lo peor que puedes hacer porque vas a tener el efecto contrario. Y no la sobrecubras cuando no lo necesites. Si estás acatarrado, hazlo, pero si no, no lleves siempre una bufanda, etcétera, etcétera, porque el día que se te olvide, fatal. Bueno, pues vamos a acabar ya en estos 5 minutitos que nos quedan. Vamos a hacer un pequeño sumario de los tips que hemos visto para la docencia y de cómo usar la voz y los gestos. Recordad, señores profesores, para nuestro aprendizaje, para el aprendizaje de los estudiantes, es muy importante que las sesiones tengan un inicio, tengan un medio y tengan un fin. Y nos olvidamos siempre del fin y del sumario y de las conclusiones. Y acabas la clase y les dejas. Dejad siempre tiempo, lo mismo que en una presentación pública, para un sumario final que haga ese recordatorio, ¿no? Entonces, consejos generales. Recuerda, coloca bien la cámara y la posición, escoge un buen lugar en fondo, iluminación y en ruidos, que no haya excesivo ruido, utiliza un micrófono, una vestimenta adecuada, ya lo hemos visto, reinicia el ordenador, apaga todos los programas, comprueba, plataforma, etcétera, etcétera, y haz una conexión de prueba con alguien. En cuanto a la posición y gestos, pues recuerda, posición recta y evidentemente abierta, y si puedes de pie, mucho mejor. No moverse demasiado tampoco, ni estar recostado, ni para adelante, ni para atrás, eso afecta también a la voz. Afecta también el que estés así tirante para arriba y para abajo. Bueno, no moverse demasiado, actitud positiva, por favor. Una sonrisa, usar manos para ilustrar lo que se está diciendo, lo que estoy diciendo, y usar diferentes tipos de gestos y no estar continuamente repitiendo el mismo. Y después, sobre la voz, pues recordad, usar suficiente intensidad. Cambia la entonación, esfuérzate porque no seas monótono y estés hablando siempre de la misma manera, porque entonces la gente se va a aburrir mucho. Destaca las palabras clave, yo ahora he hecho destacar, pero puedo hacer clave. Destaca las palabras clave, la que tú quieras, pero destácame cuáles son las palabras clave, no me hables todo igual, porque entonces si me hablas todo igual, no sé entonces con qué me tengo que quedar y cuál es el mensaje más importante. No hables muy rápido. No hables muy rápido, porque sobre todo si estoy online no me hables muy rápido, porque entonces hay un delay y entonces es un follón si me hablas muy rápido. Así que habla lento, despacito, que te entienda, usa pausas, vocaliza, que yo te vea bien letal, para eso hemos hecho los ejercicios que hemos hecho, e hidrata evidentemente tu voz y calienta antes de hablar. Ahora ya sabéis qué ejercicios tenéis para calentar antes de hablar. Y nada más, pues que muchísimas gracias por la atención a todos los que habéis estado ahí durante tantísimo tiempo. Gracias por la paciencia, gracias por la invitación y que ahí tenéis mi email por si necesitáis algo, pues ahí estaré. Así que gracias. Muy bien, muchas gracias por la excelente presentación. Y nada más, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? No quieren. Ah, sí, hay una mano. Tenemos una mano. Bien. Elena. Cuéntanos, Elena. No sé si me escucháis. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Sí, perfecto. Mira, yo quería preguntarte 2 cositas. La primera es, estos ejercicios de entrenamiento, de calentamiento de la voz, ¿con cuánto tiempo de antelación nos recomiendas hacerlo antes de empezar a hablar o de dar la charla o la conferencia? Bueno, yo lo hago siempre por la mañana antes de ir a donde sea. Entonces, por ejemplo, yo antes de esta sesión, que evidentemente yo siempre los hago, los he hecho 1 hora antes. Porque durante el resto de la hora pues te tienes que ya dedicar a prepararte, pero 1 hora antes. Si estás en una charla, yo lo que recomiendo es, bueno, evidentemente cuando te levantas los haces antes de ir a la charla, evidentemente los haces en casa. Pero luego hay gente que me dice, ya, pero luego cuando estoy allí en la charla, ¿qué hago? Porque claro, el efecto de estar boca abajo es impresionante lo que cambia la voz. Estoy boca abajo, entonces tú puedes decir, claro, pero es que yo no tengo una cama donde estoy, en el sitio donde estoy, ¿vale? Pues yo lo que recomiendo es vete al baño y en el baño haces, entonces te vas al baño de donde sea, en la conferencia, haces un poquito de estiramiento, ¿vale? El speaker más importante del mundo, que cobra 5.000 euros por entrada, hace ejercicio también de cuerpo. El cuerpo es súper importante para la comunicación y para la relajación también del cerebro mental. Así que antes de dar una conferencia delante de un público que te vas a poner nerviosa, es importante, muy importante hacer este tipo de ejercicios y preparar tu cuerpo. Hay que activar el cuerpo de alguna manera
os he utilizado música, la música te anima, ¿vale? También. Entonces, bueno, ejercicios de hombro, ejercicios de cuello y lo que haces es te cuelgas así, como os puse la foto del niño, que está así boca abajo, pues eso, me voy a poner boca abajo. Me pongo boca abajo con la cabeza colgando. Lo más importante es que el cuello esté así boca abajo, importante, y lo que hago es muevo la cabeza, ¿vale? Y cuento del 1 al 10. Si tienes a alguien que te la mueva, mucho mejor, y si no, pues no. Y ahí cuento del 1 al 10. 1, 2, así con la cabeza colgando. Y de verdad se produce un efecto muy, se nota muchísimo, ¿vale? Entonces, más o menos eso sería la idea. Una hora antes aproximadamente. Muy bien. Fenomenal. Y la otra preguntita que te quería hacer era, hemos visto que es súper importante la actitud con la que tú te plantas delante de tu público, de tus alumnos cuando vas a dar una clase, esa actitud como positiva y enérgica. Pero hay veces que nosotros mismos no nos encontramos así. Entonces, ¿hay algún truco para subir en ese momento nuestra energía o la intensidad, que no se note que estamos agotados o que estamos deprimidos en ese momento? Sí, sí lo hay. Es también entrenamiento, pero sí que lo hay. Yo yo entreno también muchos periodistas y actores, etcétera, y yo siempre les digo a los periodistas, es un poco lo mismo. Tú imagínate que hoy que tienes el programa, empieza a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces tú abres el micro y dices, hola, buenos días. ¿Por qué? Porque es que se me murió el gato ayer y estoy hecha polvo. Y entonces tú, oyente en casa, vas a poner la radio, venga, tal, que guay, las noticias, y oyes a un tío que te dice, hola, buenos días, son las... Y dices, no, esto no puede ser, este señor no es un profesional, ¿qué está haciendo este señor? Es decir, las cosas que uno tiene dentro no tienen por qué exteriorizarse fuera. Esto es un poco el mensaje. Entonces hay que aprender a evitar esto. Una cosa que sube muchísimo el ánimo, que yo siempre hago en las clases de oratoria con los alumnos antes de una presentación donde te vas a poner muy nerviosa, es la música. Ponte música. Vete con una música animada, claro, no te pongas una música fúnebre o algo así, sino, no sé, algo que te guste, ¿no? Y baila un poco, muévete, es decir, activa el cuerpo, lo que te decía, activa el cuerpo. Robbins, que es el que os decía, el speaker este que es súper conocido, siempre hace entrenamiento antes de tal y tiene un rebounder, ¿sabes lo que es esto que saltas? Bueno, pues lo que hace es saltar antes de... O sea, tiene un rebounder detrás del escenario, salta, ¿vale? Se pone la música a tope, salta, y después hace esto antes de entrar en escenario, y sale. Es muy americano, evidentemente, pero tiene su sentido, porque activa el cuerpo y anima, ¿vale? Y eso es súper importante. Después hay otras técnicas para relajarte, pero sobre todo es un poco eso. Y después es es aprender a utilizar la voz para que no se te note. Claro, la voz es el espejo del alma. La voz es el espejo del alma y siempre que hay cualquier problema, sea físico o sea psicológico, se va a ver reflejado en la voz. El COVID se ve evidentemente reflejado en la voz porque cualquier enfermedad que tengas y cualquier problema psicológico que tengas va a afectar. Entonces, por eso hay que aprender a manejar la voz. Por eso es importante que trabajéis o que hagáis algún curso donde sepas hacer todas estas cosas. Yo sé que tengo que utilizar esta intensidad cuando estoy delante de un público o de mis alumnos. Yo sé que no puedo hacer esto. Hola, Ana, aquí estoy hoy para hablaros de lo que tú quieras, ¿no? Primero, la cara es para morirse y segundo, tengo que subir primero. Entonces, es pensar, vamos a ver, tengo que colocar mi voz y esa es la voz que yo siempre utilizo de cara al público, que es, vamos a ver, intensidad aquí, ¿vale? Has notado un cambio, supongo, ahora en mi voz, en mi ánimo, y eso se transmite, ¿vale? Eso de repente ha cambiado, ¿no? Esta es la voz pública. He subido el tono un poquito, no te estoy hablando aquí. He subido el tono un poquito, he subido intensidad, porque eso es lo que hace que parezca que estoy poniendo energía, que estoy intentando tirar de ti, ¿no? Y de repente pues empezó a hacer cambios de voz y me estoy moviendo, ¿no? Ves una actitud, está moviendo las manos, etcétera, etcétera. Energía. Eso se llama energía. Eso es igual a, evidentemente, más esfuerzo, pero es un chip que te pones. Es el chip de enciendo cámara y ¡pah! Y después ya pues iré a llorar a la esquina o me ha pasado algo, estoy triste, vale, pero tú imagínate que tú vamos a poner por caso, no es el caso, pero tú imagínate que tú has pagado por estar en esta sesión, has pagado una clase online y yo casualmente pues esta mañana tenía un mal día. Y entonces, ¿tú qué culpa tienes de que yo tenga un mal día? O sea, si soy profesional, si no, no hagas la sesión.
estoy exagerando, entiéndeme, pero es un poco tener ese chip de, vale, y sobre todo el problema es que con los estudiantes, que son como son, hay que tirar mucho de ellos. Son agotadores, hay que tirar mucho para que ellos presten atención, para que no se te vayan, para que tal. Entonces es como, ¡guau! Venga, tío, venga, no sé qué, no sé cuánto, venga, levanta. Sí, yo utilizo todo tipo de cosas. Esto es una zanahoria, pero se pueden utilizar otras cosas que no sean zanahorias. Yo les silbo, tengo un silbato. Ahora con la mascarilla no puedo, pero yo el primer día de clase les digo, mira, ¿sabéis qué? Esto es un silbato. Yo no me voy a desgallitar con vosotros para que os calléis, no, porque me quedo sin voz. Entonces, cada vez que yo pite, todos callaos. Y entonces ya, y se ríen, jajajajaja. Y es porque se piensan que no lo voy a hacer hasta el día que... O les digo, vale, tenéis 10 minutos para preparar no sé qué. Venga, hasta que suene el pito. Y se ríen, se lo pasan bien. Bueno, no sé. Es un poco utilizar todo tipo de herramientas. No sé si te he contestado. Creo que sí, ¿no? Más o menos. Sí, me ha respondido. Gracias. Activa el cuerpo, porque insisto, cuando uno está bajo de ánimo, no le apetece hacer nada. Entonces, es esta actitud de arrastro pies, no me apetece hacer nada, ¿no? Vale, lo que has visto en el vídeo que os he enseñado es que el cambiar esa posición, la música, venga, el cambiar ese movimiento corporal va a cambiar tu mente. Está probado. Cambiar la dinámica, sí. Exacto, entonces aprende a hacértelo a ti misma. Es un poco eso. Muy bien. Muchísimas gracias. Súper interesante. Gracias por participar y por estar ahí. Bueno, ¿tenemos a alguien más? Sí, tenemos una pregunta en el chat de José María Rumbo que dice, me pareció curioso lo del suero fisiológico y ¿recomendarías los caramelos tipo Halls que te despejan la nariz y refrescan las fosas nasales y vocal? Ya le ha hecho la publicidad, ¿eh? No. No, los caramelos en muchos casos lo que hacen es resecar, más que... O sea, eso no sustituye esto. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuidado con los caramelos de menta y ese tipo de cosas que parece que, como es de menta, no, eso lo que hace es resecar realmente la mucosa más que otra cosa. Y lo que necesito es hidratación. Entonces, yo esto lo hago antes de la sesión y después, o bien los vaos, ¿no? Lo que he hecho con este vao, con esto que veis aquí, es echo el suero fisiológico dentro y lo que hace es echar el vao del suero fisiológico, ¿vale? Esto es lo más importante para hidratar. Si no, bueno, insisto, al final tendréis problemas de voz. Daros cuenta que la voz se sobrecarga después de una sesión y necesita también un tiempo de descanso y hay que enfriar y hay que beber agua y hay que recuperarla, ¿vale? De la misma manera que el corredor, cuando acaba de correr, vuelve de nuevo, hay que estirar. Es lo mismo que son músculos, es igual, ¿vale? Entonces, si no lo hacéis a la larga, pues, insisto, habrá problemas o disfonías o etcétera. Si a eso le añades que ahora te coges un catarro, tal, pues peor todavía. Bueno, pues, ¿alguna cosilla más? No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿No? Vamos a darles tiempo. Bueno, bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que podemos agradecerte una vez más, darte un aplauso virtual, que es lo que tenemos ahora, sí, un aplauso virtual. Yeah, baby. Yes. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por haber impartido esta charla tan interesante. De verdad, yo creo que todos los consejos son muy útiles y espero que los aprovechemos en el futuro. Entonces, sin más, muchísimas gracias y ya nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y cuidaros mucho de la voz, ¿eh? Muy bien, venga. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.